Recording in progress. He's part of the pop movement, and he's Greener Tomorrow, Youth Leadership in Action. Sahil, thank you so much for joining, and you can go ahead and start whenever you're ready. Thank you. Thank you so much. Hola a todos. Buenos dias. I'm Sahil from India, and the title for my presentation is A Greener Tomorrow: Youth Leadership in Action. Es un placer presentar para mí trabajo aquí en México desde la India. So I hope you all are doing well. Uh, let me give me a moment. Yeah. So I think you all are a very young here, and you're very excited to know about my journey, like how my journey has been started, like the climate journey. So I came from a very small district called like from Fatehabad, Haryana, India. And when I was just 5 years old, I planted a tree with my grandmother. And there was a question in my mind, and I asked her like, that, grandma, why we are planting this tree? Then she uh, very carefully she answered my question that, this small sapling will become a big tree in the future, and it will become the home for birds. It will become the shelter prey animals like dogs, cats, and others. So from that day, I got the motivation to plant the trees in nearby my area. I written, a very short piece of content here, but my journey is so big. So from that day, when I was just 5 year old, I started this my journey, and but I was at that time I was just a child. So like from 5 years to approximately 14 years of my age, I just planted trees with my grandmother, with my father, with my mother, because I can say uh, I belongs to a family who loves the nature and the animals most. So I think then that thing I inherit in me. So, but when I passed my secondary examination and moved to senior secondary, I requested my friends, because at that time I was 15 or 16 years of age. And I requested my friends that why we can't plant a tree in our school, a nearby school, so that it this our our small step will increase the greenery nearby our area. And you will be shocked that my friends were you know uh, ready to do that. And from that day, every Sunday we used to plant trees on different areas. And you will be happy to know that till now I have planted 5,000 plus trees. And I know the number is not so much big, but the matter is the thing which matters is the step, the small step I have taken at a very small age. So when I passed my schooling, I moved to my graduation.
So in my college, I joined the environment club of my college, and uh, environment club is only focused on the environment activity like cleaners drives, tree plantations, seminars, sessions on climate change, and all and all. From that time, uh, you know, my skills, polished because I worked with the experts in this vast field. So I polished my skill day by day, organized different events because I was the HR head. So I got a lot of opportunities, and even I involved more than 500 students, and we did a lot of awareness drives, and all. Again, small steps, big impacts, and that is why the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, invited me with some more students who are working in this field and discuss how it can be taken further. And it's a very big deal for me. For example, if it's you and the Prime Minister or President of Mexico will invite you at the resident that, yes, please come and we will discuss these issues and all and all. How motivated you will be, and how proud of how proud your parents feel about it. I'm just 22 now, and it really matters. Your every step matters. But when I joined the pop movement last year in February, when uh, there was the International Pop Festival organized in India, and my friend told me that yes, this festival is going to happen in India. Let's volunteer for that. And from that day, I remember it was a February 2024. And I think the pop team is also here. You can also interact with them. I started as a trainee mentor with the pop movement. Now I'm working as the pop junior mentor. My journey was till now 1 year and 9 months. So this is why I returned here. What inspired my climate journey? And it is the pop movement and the youth can initiative. You can also reach the Youth Can initiative. It is there in the RPOP website. There are a lot of activities are there. So I started one, two activities day by day, and you know, it got me a motivation in me that uh, how we can excel in this field because I'm coming from a very small district, Fatehabad, as I already told you, and I want to do something from my area. The countries are very big. If we take action from a very small area and pieces, when we join many pieces, it creates a puzzle and it solved a puzzle. And climate change is a puzzle for us now. And every single individual, if taken action, then see how a big impact can be. I think the Pope team is here, and I'm very thankful for the Pope team and their Youth Can initiative. I seriously, I can say I learned a lot. It shaped my whole climate journey, and I got the motivation to establish Parivartan Setu. It is Parivartan Setu. It is my initiative, which I run individually with a team of young people in my district. So Setu has a very big significance in our culture because uh, in our you know believings, and uh, we believe in the god Ram. So once upon a time when god Ram created a Setu to destroy uh, the bad ones,
It is called as Ravan. You can study about uh, India's culture, then we will let you know about Ram and all. You will learn about the Ramayana, Mahabharata. So from that uh, specific thing, I chosen this word Parivartan Setu. Parivartan Setu is an Hindi term. It is called as bridge to change. And we need a bridge to change. And who can become the bridge? It's you and me, the young people present globally. We have to work like a bridge to solve this big problem of climate change. So my initiative focused on three areas. Number one, to mobilize the young people in my area in the field of this tree plantation, cleaners drives. After that, my second area is to green scaling and capacity building. So my initiative formally 2 months back. So I'm telling you all the things before the 2 months, because before 2 months I was just doing it as a informally, like anything which can solve the problem. But I think that my initiative should be structured so that I can solve the problem, like local problems. How I can provide them green scales, how I can provide them a circular based economy system. So this is the main objective of uh, my initiative. So here are some pictures of my cleaners drives. You can see, I can tell you, there are several pictures, and I love to do this type of work. And you can also do, you can clean your school parks, college parks. Uh, the main thing is that include people, because on the road to success, there is not me, there is we. So we have to work together. And here are some pictures of my park cleanup drives and cleaning my college campus to street cleanness. So there are um, various pictures. You can watch these pictures. Um, this is the pictures of my tree plantation. Um, I included individuals. So I can tell you my story that when I used to plant trees in the areas, or the people say me, uh, so there are two types of people. Number one, who make you shy. Number two, who makes you motivated. So I met both type of people. But for like uh, from the god grace, I met more people who motivated me. So you know tree plantation is the not, but taking caring of that tree for a long time is a big deal. So I decided that for the upcoming 1 to 2 years, um, twice in a week, I will go there to uh, give them water. But sometimes when I go there, I used to see there that the sand near the tree is little uh, uh, I can say uh, like someone like given them water. So I become more happy that yes, people are liking my initiative, that in my if I am not present, they are giving them water, and it is a very big deal. So you can see the pictures. I think it can be visible for you. uh, there is a picture here, a third picture in the below. You will see there is raining. So one day when I went to plant a tree, so I see that there, like after 2 to 3 minutes, the rain started. But my
motivation was so much high that my 30 days tree plantation challenge should not be uh, distracted. So I planted a tree in the rain also. So here is a video for you. Please watch. So let me explain the last two lines to you. It is एक पेड़ खुद के नाम. It means one tree for yourself. एक पेड़ माँ के नाम. It's mean one tree for your mother. So in India we treat our land as our mother. So I request you all to please plant at least two trees. One tree for yourself, one tree for your mother. And you are the leaders. That is why you are here and listening to us. And I am damn sure that you will do something big uh, in the upcoming. So here are some impact highlights of my initiative Parivartan Setu. So here you can see I have planted till now 5,045 trees uh, in several areas of my district, and some trees I also planted in the our capital, which is New Delhi. But the overall trees is 5,045 trees I planted till now. After that, till now I have completed five cleanest drives in the past 2 months. And I also talk about the circular economy startup incubation and green skilling. So it starts soon, because when you do this type of activity, then you have to uh, work. I'm working in this field with the help of pop movement, and I think we will making we will make something big out of this. So uh, is there any questions do you have before ending our presentation? If anybody of you have any questions, you can ask me, so that I can tell you that the first thought came in my mind. What the first thought came in my mind when I thinking of this initiative, how I deal with the demotivation. If you have any type of questions, you can ask me, because I'm of the same age of like yours. I'm only 22, and definitely we can share our thoughts, because we are the future of our nations. So if I'm audible. Thank you, Sahil. Yes, you are audible. To see if anyone in the audience has any questions. I have one myself, but first we can see if anyone here. Sure. Sahil, congratulations for this presentation. It has been really great to hear you speaking about everything that you have been doing. So I have two questions. Well, actually, first, I will just like to say this is not everything that you have been doing. You have also been taking care of many animals in your community, some street dogs, and that is something really beautiful. And I think that it's also worth mentioning it. And my question will be, well, first that I would like if you could tell the public, the audience about that. And also I would like to ask regarding the work that you have been doing. So I saw that you planted different species of trees in there. So the question will be, which were those species and why were you choosing for that place?
Thank you so much. Oh, very good question, Ivan. You know, when I was uh, planting the trees in my area, so there was this was the first suggestion by some of the uh, very old person that you should mention the people that what type of species you are planting. And I think now his uh, suggestion will help me out this. So I planted various trees. I can tell you the names in our language, which I don't remember their botanical names, but the name are, you know, the neem tree, the banyan tree, the people tree. After that, I also planted the bel patra tree. There is the curry patta, curry leaves tree. Also, I have planted. I have also planted the Arjuna tree, Gulmohar tree. So I only planted the trees who has some medicinal values, so that when they will become uh, a big tree, it can also help in their uh, uh, I can say health also, because in India we believe a lot of in the Ayurveda. So I planted the trees which has some uh, nutrition value, and so that it can help the individuals. Um, so is I answered your question, Ivan? I think you asked two questions. That is so thoughtful of you. And yeah, the other question was about if you could tell us just a little bit more about the animals that you have been taking care of in your. Yeah, so I have a family of 10 dogs in my area. So I was, sad from the last 3 4 days because I lost my one dog. She was a 10-year-old. Her name is Kavita. So I have the dogs like Kavita, Chiku, Chiki, Bhuri, Kalu. So I named them as a human being because uh, they are also, they're living beings like us. And, I think we should treat them like us as a human. So, uh, uh, so what I did, I only, my thought, I think things that like what I'm doing is only be possible uh, uh, because the Supreme Society said we should do this. So when I observe the society, I see that there is no water available for the street dogs. So I put on the big water bowls which are made up of um, cements and sands. I put them in various areas of the streets. So I feed them twice a day to my dogs uh, because I love them so much. And because uh, I connect with them because they are very, emotional. And if we uh, do a little bit for them, they will give us 100 multiplied times. So, yeah, I think I answered your question, Ivan. Yes, thank you so, so much. Sahil, that is my turn. Thank you. Sahil, I'm very happy to hear you because we know each other from Pop. And I'm very impressed about your story, how you started, when you started, what did you do since the small age of 5 years old. And I'm very happy. I will speak now in Spanish to try to to be clear for our guests that they are here today with us to understand what you are doing and why it's so important. Bien, buenos días de nueva cuenta a todos los que están aquí acompañándonos. Quiero comentarles muy rápidamente
que Sahil es uno de nuestros activistas y componentes muy importantes de POP. Y el ejemplo que él nos da, de lo que él habla, inició a los 5 años de edad con una inquietud por los árboles, porque escuchó de su abuela que tenía que plantar y él se preguntó por qué. Y bueno, en el día de hoy hemos escuchado, él ha promovido el plantar árboles en su pequeña comunidad con la idea justamente de poder extrapolar y expander esta iniciativa que él tuvo desde pequeño y plantar árboles. 5,000 árboles se dice muy rápido, realmente requiere esfuerzo y él los invita a todos ustedes, lo que nos muestra aquí, a que si nosotros y nuestros jóvenes y nuestros niños tuvieran estas inquietudes, podríamos realmente poblar de árboles nuestro planeta. Creo que es parte del trabajo que hacemos en POP y en nuestras instituciones educativas para poder llevar estos ejemplos que nacen del corazón. Hoy vamos a tener de nueva cuenta Samuel Dice, va a estar en un ratito con nosotros, otro niño mexicano activista de Sinaloa que también inicia porque veía su ciudad sucia, ¿no? Ya bueno, ¿qué pasa en mi ciudad? Gracias a Gil por esta presentación. Fíjense, 35 árboles. Y lo más importante es que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos para llegar a lo que él hizo. El primer ministro de la India, invitándolo a su corta edad, porque es joven, muy joven, a que se presente y le diga cómo poder ampliar este proyecto que tiene a nivel nacional. Nosotros debemos entender que la fuerza de nuestro trabajo nos permite llegar a esos niveles. Te felicito. Welcome again, Sahil, and congratulations for this effort that you are doing, planting trees. Thank you so very much. And I will go back to Anna Hanhausen, that you know her also. Thank you so much, Sahil. You're definitely an incredible inspiration, and not only for everyone who's here, I think for everyone who lives in your town and gets to see how all of these 5,000 trees that you've planted keep growing and how they can also make a change. So it was to hear you and to listen to your story and how now you are creating this hub to motivate additional young people to take action. So thank you so much for sharing. I will now. Thank you. Does anyone else have any questions? Anyone who's online? Thank you so much, Anna and IPN, for uh, inviting me to speak. And I can say in the last that muchos gracias por su atención. And thank you so much. Thank you so much. Namaste. Thank you, Sahil. Muchas gracias a ti, like we say in Spanish. Thank you so much for joining us. For our second presentation of the day, I would like to present Sayan Das, who's also from India. He's also part of the pop movement, and he shared with us his project called Textile Waste Circularity, Policy, Practice, and Innovation. Y bueno, para decirlo en español, ahora le damos la bienvenida a Sayan Das, que también es parte de la India, del equipo de Pop Movement, y nos va a platicar de los residuos textiles. Muchas gracias. Sayan, if you are there and you want to go ahead and start. Okay, I think we just heard that Sayan just joined us. So yeah, it looks like we're running 5 minutes before, so that might have been the issue. Sayan, thank you so much for being here in the Zoom call with us. I was just presenting with us your project around textile waste and circularity, and we're really looking forward to hearing your work.
Sayan, if you're here with us, I don't know if you're with the name Refurbik. If that's you and you want to go ahead and start, you're welcome to. I'm back. Yeah. Hola, everyone, and thank you for giving this opportunity to me. Here I can present my, my work and action, where I work uh, day to day. I'm sharing with you. Give me a moment. Uh, okay. Uh, yeah. So this is my startup called Refabric Innovations Private Limited, based in Maharashtra, based in Nasik, Maharashtra, India. We are incubated by UNCTCN and Seed Stars. So right now, uh, our problem is the textile waste, and and our focus on only the post consumer waste, post consumer textile waste. We know that we recycle post industry textile waste, but no one works on post consumer waste, I mean textile waste right now. So it is the very urgent one message or one uh, like uh, call for everyone. So right now we are working on it, and we are aligned with number 8, 12, and 13 SDG. Yeah. Who, as I said, that 92 million tons textile waste we generate each year, and about 85 percentage of the post consumer waste. So this is the biggest problem after the plastic waste. And regarding policy, if I share about the policy, right now we don't have EPR policy in our India, and right, and we right now we have only EPR in our Europe, and very got like uh, the rule in America. So right now we have Europe and America. So this is the biggest challenge. Huh? So our solution is here. We have a textile recovery facility. Day to day, we collect textile waste from a household and offices, and after that, we sort everything. And we separate in two types. Like first is the non-mutilated, which is the like fresh and rewearable, and second one is the mutilated, which we recycle into the new product. We are here showing how we made from the recycled textile waste, right? And our vision is so clear that we want to divert the waste from the landfills, and we want to make our product from the recycled textile waste. Yeah. So right now we already running 10 plus awareness campaigns across our city Nasik,
and every week we collect like a huge waste, approx 5,000 kg, and we are like the helping the community, huh? Like upliftment or uh, awareness, etc. Uh, these are our awards. We already recognized by DPI, DPIIT, Startup India, and also even Citizen. And already I have received the John McMackle Climate Award. Yeah. So regarding the I always say that the next plastic waste is the textile waste, so we have to work on it. If we have this good practice, then everyone we can help our environment, help our nature, and also we can save our planet. So first, the thing is policy. We are already pushing our local government, like so they can bring the policy in our society. And the second is the day to day the practice, sorting and also the like measuring and the separating mutilation and the non mutilation waste, and the lati and the final is the innovation. We are the the first startup in Asia and in India. We are working we are making the product from the recycled waste. So we have to do that, and we have to innovate something regarding the waste. So that is the like main thing. So yeah, thank you. If you have any question, please ask me. I will reply, and I will share my thoughts and knowledge. Yeah, thank you. Thank you so much, Sayan. This was super interesting. I think textile waste is an issue that really reaches every single corner of the earth. We've seen textile waste in every single natural area, so it's so important to work on it and treat it and raise awareness about it. So I congratulate you on your work, and I thank you so much for sharing both what you're doing and all the recognitions that you've gotten. I'm gonna ask the audience to see if we have any questions. Thank, thank you so much, Sayan, Vibe, Yeah, for your presentation. It's wonderful that what you have achieved until now and what you will keep achieving with this startup of yours. Thing to admire, really. And well, I have a couple of questions. The first one will be, which are the most difficult kind of clothing for you to process, for your startup to process? sorry, I did not get your question actually. Yeah, okay. So, out of the different kind of clothing materials or clothing, maybe, I don't know if jeans, or is there any specific Okay, kind okay. of materials that are more No, difficult? actually, even in like very short, like 100% cotton and denim, it's very easy to recycle. And it is happening everywhere in our world. Huh. But our focus is only the blended materials, like 50-50, like 50% cotton, like 50% polyester. That is the blended material. Right now, in our world, we don't have any solution for that particular reason. Huh. So our focus is into
like blended materials only. Okay, thank you so much. Yeah. And would you have a suggestion for the audience here and also online on their day-to-day like activities or clothing choices, maybe something that will be better for the Yeah. environment? Yeah. Yeah. We get waste mainly from fashion, right? So if we choose our fashion wisely, then it is like uh, like possible to handle our waste. So I suggest everyone that choose wisely your like cloth, like 100% cotton, denim, or at least 70 to 80% cotton, and avoid mainly polyester, silk, synthetic, etc. And also I suggest that uh, you know uh, send your waste uh, like uh, uh, like our uh, like your local recyclers, right? It is the uh, it is uh, it is our uh, responsibility, huh? See, if we send our waste into the recyclers, it is our the very and the most important action for the nature and for the planet. So it is my uh, suggestion from my side. Thank you, Sayan. I am Norma. How are you? I hope Yeah. that you are doing Hi, well. hi, hi, Norma, ma'am. Yeah, thank you. I'm I'm very good. happy. How are you? Thank you. Yeah, Very happy to hear you today. yeah, Congratulations for your presentation. And I will yeah. speak Thank a you so little in much. Spanish to try to explain to my colleagues here that they don't Okay. speak English what are you doing there. Okay, thank you. Bien, Yeah. yo les quiero explicar muy rápidamente el logro de Sayan de muy corto tiempo. Ustedes saben que una de las industrias más contaminantes que generan el cambio climático es la industria textil, exactamente. Y Sayan se preocupó desde hace más o menos año y medio, Iván, que tendrá Sayan trabajando en esto, por ocuparse de los desechos textiles que en la India son muy importantes y que él se preocupó por llevarlos hasta tener un día y quiere, por supuesto, un producto orgánico que venga de esta industria textil y lo ha logrado. Lo único que a Sayan hasta el momento sigue en la búsqueda y que hemos recurrido a nuestra institución es justamente el localizar adhesivos para su material que sean orgánicos, de origen orgánico. No quiere utilizar absolutamente nada en los productos que él genera, que haya generado carpetas, ha generado cortinas, ha generado bloques para construcción a través de la descomposición o recomposición de estos residuos textiles hasta lograr esto. Ya tiene una propia industria que ya tiene un nombre, ya ha trabajado en ello y creo que también gente joven como él es un ejemplo a seguir, preocupado por la contaminación en el mundo de esta industria textil. Thank you so much for your presentation. I go back to Anna Hanhausen, that is today. Thank you, Sayan, and see you soon. Yeah. Thank you. See you soon. Bye, everyone. Thank you Thank so you. much, Sayan. It's so Yeah. so incredible what you're doing. I think, like everyone was saying, I think there's amazing work to be done on this subject. I was gonna ask exactly what Ivan was saying. Like you that you know this industry better than all of us. What are your recommendations? No, so you tell us a little bit about what types of clothes not to wear, how like what's more complicated to recycle and everything. But also, if you could give us a couple of tips of how to make sure our textile waste doesn't end up in landfills, how we can either prolong its life or make sure we dispose of it correctly. If you have any tips there, we'd love to hear them as well.
maybe we lost him. No, we lost him. Well, okay. It'll be a question for another time then. Perfecto. Pues con esto nos adelantamos un poco en el... ¿Se escucha? Sí. Hace tiempo yo tuve la oportunidad de publicar en la Gaceta Politécnica con la doctora Ingrid Yadibel de la ESCA en la maestría de sustentabilidad, un artículo respecto a los textiles, que justo es el fast fashion que hoy día tenemos, ¿no? Como tantas marcas. Y justamente hay un documental que se llama Blue River y justo trae todo el proceso que llevan los textiles, los jeans sobre todo, y todo lo que contaminan, ¿no? De ahí me surgió una idea con buscar como suéteres viejos que ya de plano no quiero y los mando a hacer bolsas para el supermercado. Y pues ahí estoy siendo sustentable, ¿no? Estoy ayudando a una persona que hace costuras en su casa, que igual y les desayuno y además ya no estoy haciendo basura. Es como también la economía circular. Doctor, con su permiso, yo también quiero algo comentar. Como doctora, llevo muchos años trabajando con nosotros también de India. Tenemos acostumbrado y usamos muchos grupos de algodón por el calor que tenemos, pero el problema que estamos enfrentando es no reciclan. Aquí tenemos ropas de segunda mano, hay tiendas que aceptan ropas usados para que si damos y podemos comprar ropas nuevas y thrift store de Estados Unidos. Y otro problema es, aún todos usan algodón por los festivos importantes y otros festivos de templo como boda, nosotros usamos como de material de seda, que viene de los insectos, de bugs. Entonces, eso es otro problema que estamos enfrentando. A un gobierno se certificó por no tenemos dañar los insectos y todo, hay que traer una alternativa de seda, no podemos lograr eso. Eso es un otro problema textil, es muy grande que estamos enfrentando en India. Completamente. Si quieres, para las preguntas. Ya terminé, gracias. Okay. No, mil gracias por compartir, está súper interesante. Y sí, el tema de la contaminación de ríos y cuerpos de agua también, o sea, como que muchas veces nos enfocamos en los residuos textiles que vemos, no sé, en el desierto de Atacama, ¿no? Que hay como este tiradero textiles. En la organización, en una organización que trabajo que se llama Plastic Oceans, trabajo con una organización en Ghana que se llama Clean Ocean Ghana y me han mandado videos de las olas. Ahorita se los enseño y literal en las olas se ven textiles. Entonces, no sé si han escuchado también toda esta parte de que muchas iniciativas que dicen que van a reciclar lo mandan a países como Ghana y como tienen una sobreproducción de ropa ya ahí más lo que les llega, mucho termina en los océanos, en los ecosistemas y es todo un problema. Entonces, bien interesante que al final a todos nos interesa y todos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces. Sí, yo también quiero hacerles un comentario al final en el tema de fast fashion, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a estar compra y compra y compra, porque es la moda, ¿no? Realmente la industria de la moda es una de las razones por las cuales la industria textil tiene ese boom. Yo les puedo comentar que
el vestido que traigo el día de hoy lo ocupé en la COP16 y vamos en la 30. O sea, hace 14 años yo traía este vestido en Cancún cuando tuvimos la COP16 en este país. Y pues, si no me van a decir que se ve viejito, ¿verdad? Y que se ve de colores diferentes, esa es parte del algodón que debemos utilizar y que no tenemos que estar, porque cambia y cambia los vestidos, porque ahora es diferente. Creo que debemos ser conscientes, debemos ser sustentables, debemos dejar esas creencias de que tengo que cambiarme diario de ropa y este ya no me gustó y lo tiro, porque eso está contaminando enormemente el planeta. Ana, muchas gracias, te cedo la palabra porque sí creo que tienes todavía algo más que decir. Estamos aprovechando el tiempo porque Sayan terminó muy pronto su plática y estamos utilizando el tiempo que él tenía. Nos quedan 13 minutos todavía para la siguiente presentación. Pueden seguir comentando, pueden seguir platicando con Ana. Yo creo que antes usaba una pregunta, pero hoy día voy a usar dos para justamente no estar compre y compre. Las fábricas de ropa, las marcas de ropa, creo que tienen como ese fin, ¿no? De estarte haciendo obsesivo con las compras y estarte pues como incitando. Pero yo ante eso te pregunta y para todo, ¿lo necesitas? Y pues la verdad no lo necesito. Y la siguiente es, ¿por qué tiene que ser nuevo? ¿No? Esas dos preguntas ayudan muchísimo a que ya no consumas y ya no sigas contaminando. Creo que ya. Me encanta, 100% voy a mantenerlas en mente para cada vez que piense en hacer una compra, sí pensar, a ver, ¿lo necesito? Y lo necesito nuevo, probablemente, si es que sí lo necesito, seguro lo puedo conseguir de segunda mano, ¿no? Aparte creo que da como más personalidad a lo que trae, o sea, como que comprar cosas que ya tienen historias y que fueron de alguien más, creo que es también algo como bonito, ¿no? Yo antes criticaba como el hecho de que se prestaran prendas, pero justo ha habido como proyectos de rentarse ropa, ¿no? Incluso online y pues igual una chamarra que quieres lucir por esta noche, pues pídesela prestada y listo. Sí, completamente de acuerdo. Sí, gracias. Esa es otra idea. Con tanto feliz yo puedo decir que yo puse un ejemplo en mi pueblo comparando ropas como a rentar, bueno, comprar, rentar las ropas exclusivamente por los eventos. Evita mucho compra ropas nuevas porque compramos por muchos eventos. Si hay un evento de un templo, las mujeres ya siempre vayan a comprar sus saris, si no sus kurtis, nuevos. Entonces, yo fui la primera mujer que fue rentada en mi ropa, porque ya sabemos qué tan importante ropa de boda, ¿no? Yo renté y ahorita yo tengo llamadas de mi mismo pueblo preguntando, oye, ¿dónde rentaste? Yo quiero comprar una, porque yo escuché historias que todas las ropas hay en su closet por muchos años. No usan, no reciclan, pero siguen comprando, comprando. Y además, estamos hablando de contaminación de ríos y uso de agua, pero por el tema de microplásticos, los más contaminantes encontrados en el océano, su fuente fue los textiles, los microfibros que viene de su lavo, como de la lavadora, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto que tenemos que pensar muy bien de los usos de los textiles que llevan las fibras sintéticas. Estamos robando el tiempo para bien. Se me ocurrió que también he presenciado algunos intercambios de ropa, es decir, grupos de personas decimos, vamos a conjuntarnos hoy en la tarde y llevemos la ropa que ya no queremos, se ponen en mesas y lo que te sirva a ti, me lo intercambias a mí sin pagar. Y solo es un intercambio y ya no compras más textiles, ¿no? O sea, creo que también es un proyecto muy bueno, pero lamentablemente no todos quieren
pues como fletarse, ¿no? Traigo algo de segunda mano. Completamente. Y creo que ese ejercicio se puede hacer casi que en cualquier lugar, ¿no? Estoy pensando ayer que cené con mis amigas, casi que les puedo decir a mis amigas, oigan, todas traigan las 5 prendas que ya no quieran y hacemos aquí un intercambio, un trueque, exacto. Algo bien interesante, en una organización en la que trabajo, hacemos intervenciones basadas en ciencias del comportamiento y trabajando con unos alumnos de la Ibero, un semestre se llevaron a cabo 2 intervenciones al mismo tiempo. Una era una recolecta de vapes para su reciclaje y otra era una recolecta de ropa para donar. Y la recolecta de vapes, en 2, 3 sesiones, recolectó 6,000 vapes y la recolecta de ropa apenas llenó 2 cajas. Y como que después haciendo el análisis nos dimos cuenta que muchas veces las personas como que tienen como este sentido como de pertenencia de su ropa y que los acompañó en cierta, y como que siento que tenemos que dejar también esas ideas, dejar de ponerle tanto valor a algo que al final es físico y si ya no le estamos dando le puede servir a alguien más. Entonces como que siento que también existe esta parte conceptual de no querer dejar ir de apego, exacto, esa es tal cual la palabra que buscaba, ¿no? Entonces como que siento que también hay que cuestionarnos, no solo a la hora de hacer la compra, pero a la hora de que ya necesitamos algo, pensar, si alguien más lo puede usar y yo nada más lo tengo aquí guardado, como decías, pues mejor que se aproveche, ¿no? Además, estoy observando una tendencia en México que están importando ropas como hecho de algodón, especialmente de Bangladesh y Myanmar y también de la India y Pakistán, porque nosotros usamos la mayoría de ropa de nuestro vestimenta son de algodón y ahorita tiendas, por ejemplo, de CNA, no sé si de CNA, ellos están poniendo una etiqueta, te ponen 50% porque lleva menos agua, menos pigmentos como de colorantes, entonces es como 50% como eco-friendly, este tipo de ropas. También les sugiero si pueden visitar CNE para buscar ropas totalmente algodón y tiene una buena calidad y también su fabricantes no lleva tantos procesos con usando agua y otros químicos, etcétera, algo que les sirve, ¿no? Estamos intercambiando para que, bueno, invitemos a la gente a que haga este tipo de prácticas, ¿no? Estaría bueno que ya que estamos como sintonizándonos, pues sería bueno que de estas cosas salgan cosas a futuro. Completamente. Sí, creo que hay muchísima iniciativa, también mucho interés de la gente en saber qué puede hacer para reducir su contaminación textil o reducir sus compras, encontrar cómo hacer estos trueques, ¿no? Siento que muchas personas están interesadas en estos temas y poderlos compartir. Me encanta la idea, me sumo. Perfecto, pues Súper. estamos para servir. En India hay una carrera, no sé si aquí también sí existe, se llama Fashion Technology. Ajá, justo los estudiantes tienen una práctica donde ellos tienes que reciclar su ropa como poniendo borde, cambiando su diseño de cuello y la manga, entonces se ve como no como ropa nueva, entonces se ponen algunos diseños con hilo, se bordan como embroidery, entonces ese tiene como un tema de práctica donde todos reciclan, ellos se ponen muchos expos donde reciclan todas las ropas de pantalón, de denim, tipo de también curtis que lo menciona, entonces es muy interesante. En YouTube hay muchos videos como las chicas hacen o las personas estudian que hacen este tipo de el reciclo, bueno, cambian las ropas viejitas al nuevo, es muy interesante. Sí, completamente. De hecho, me entiendo una historia personal ahí. En la pandemia, me salían en Instagram y así muchísimos videos de gente bordando. Yo decía, "Ay, yo quiero aprender a bordar". Y mi mamá sabía de cuando yo era chiquita. Y yo, mamá, es momento de que me enseñes a bordar. Y la verdad es que estuvo padrísimo porque tal cual, gracias a eso, no sé, tenía unos jeans que no usaba hace años, les bordé unas flores y otra vez les di como varios años más de vida porque se sentían como nuevos y con personalidad y como que los sentía muy míos, ¿no? Y hasta, por ejemplo, hace poco me casé y parte de mi ramo estaba bordado. Entonces, como que también esa parte como de también ponerle como tu granito a lo que estás usando, creo que es bonito. Y digo, ya nos quedan unos 4 minutitos para la siguiente sesión, entonces voy a aprovechar esto de un poco de anuncio. En Plastic Oceans hacemos un festival anual de cine.
y es descentralizado, lo llevan a cabo varias comunidades costeras alrededor del mundo y organizan su festival local. Normalmente es de todos los temas ambientales, pero por primera vez el próximo año, va a ser hasta septiembre de 2026, porque acaba de ser el pasado, va a ser enfocado en temas. Entonces, si les interesan estos temas y quieren saber más del festival, pues ahí estaremos compartiendo. Vamos a ver si ya se unió nuestro siguiente participante o alguien más. ¿Ustedes quieren comentar algo? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Se suman? Todavía no. Bueno, en lo que entra Ved Solanke, que va a ser nuestro siguiente participante, que viene también, se conecta desde la India, también es parte del movimiento pop, y su proyecto en inglés se llama Socio-Economic Initiative for Ecological Agri-Food Production and Consumption. Entonces vamos a ver iniciativas ecológicas para agricultura y la producción de comida. Creo que también va a ser un tema bien interesante para platicar. Entonces, ahora que se conecte, empezamos con esa sesión, pero antes de empezar, si alguien quisiera compartir algo de la industria de comida, algo que sepan, algo que les gustaría escuchar. Pues me estaba topando con una historia que hizo un creador de contenido bastante interesante realmente. Lo que él hizo fue preparar una hamburguesa desde cero, pero desde cero, eh, incluida la harina, o sea, sembró las semillas de trigo, pues crió a su pollo. Para hacer la sal fue al mar a tomar agua de ahí, a evaporarla para tener la sal y pues básicamente fue un proceso que le tomó muchísimo tiempo, que le tomó, si mal no recuerdo, $1,500 hacer su... Y pues al final, bueno, ya, ¿no? Se la comió y dijo, pues está o sea, así como no fue tal vez lo que uno esperaba y es también como la cuestión de concientizar porque dice esto lo puede haber comprado por $15, por $5 y en 5 minutos de llegar y tenerlo disponible. Entonces realmente también es una manera de concientizar del gran esfuerzo que hay detrás de la producción de alimento, también para no desperdiciarlo y también pues toda esta maquinaria que hay en el sistema para poder construir sistemas más pequeños que puedan proveer a la gente de los alimentos y pues que generalmente no valoramos y tomamos por sentado. Entonces, pues sí es como algo que choquea bastante, ¿no? La facilidad que tenemos para tener los alimentos y realmente todo lo que hay detrás que no solemos considerar. Entonces, pues sí, un llamado a la gratitud y a no los alimentos. Híjole, eso está cañón. Sí, está muy impresionante porque pues llegas a un restaurante, tal vez te pides tu hamburguesa, como dices, Iván, cuesta, no sé, tal vez $15 y no te pones a pensar todo el proceso que hubo detrás, ¿no? Entonces, creo que va a ser bien interesante con esta premisa escuchar la plática de Beth ahorita que se una a nuestro Zoom y nos pueda platicar.
Y bueno, y creo que ahorita en México es un tema bien relevante con todo lo que está pasando en el campo, que pues las personas exigen mejor paga, porque pues al final dependemos de ellos, ¿no? Ellos son quienes nos están alimentando, quienes están haciendo este como proceso más necesario y complicado para que todos tengamos comida en nuestro plato. Entonces creo que ahí también, como dice Iván, entra la parte de gratitud, ¿no? Y darnos cuenta que para que nosotros podamos comer y podamos tener energía hasta para estar aquí, ¿no? Tiene que haber un proceso enorme detrás y muchísimas manos de personas que nos están ayudando a que los alimentos lleguen a nuestro plato. Parece que va a haber un cambio. Iván nos está ayudando a revisarlo. Perdón, la pausa.
Yo antes que otra cosa quiero agradecer a la doctora Norma Patricia porque me está dando esta oportunidad para presentarles pues avances de una investigación en el doctorado de Arquitectura y Urbanismo en la SAT Camachalco. Sí, justo este tema que les presento es un tema derivado de la sustentabilidad, especialmente de arquitectura sustentable, y lo he nombrado como nuevos escenarios en edificios inteligentes de la Ciudad de México a partir de la pandemia COVID-19. En realidad, este proyecto nace de otro más que estaba terminando maestría. Y justamente es por darme cuenta que en pandemia todo el mundo desocupó las edificaciones para no contagiarse, para no seguir disipando la enfermedad y pues que no hubiera más decesos. Entonces, al yo llegar a estos sitios, me cuestioné qué iba a pasar con todos estos espacios ya existentes, sobre edificios inteligentes o automatizados que hay en la Ciudad de México, porque pues ya no los estaban ocupando y yo veía muy difícil el que los pudieran retomar y sobre todo porque un actor muy importante de todo esto pues fue el teletrabajo. Todo el mundo se fue a home office, muchas empresas decidieron pues ya no retomarlos porque se dieron cuenta que ya no iban a tener que pagar tantas rentas y pues que esto les hacía ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, pues de ahí se desprende esta investigación y que la he llevado en este tiempo. Pues aquí les voy a hablar de estos aspectos que voy a ir mencionando a lo largo de la presentación. La problemática ya les mencioné dónde se desprendió esta investigación y como introducción, pues la mayoría o los que no saben, los edificios automatizados en específico de oficina, pues han sido diseñados con la intención de que haya cierto confort, ¿no? Para los usuarios. En este caso, pues son laborales, qué mejor que haya comodidad. Sin embargo, pues no se ha podido, pues como confirmar que realmente sean confortables, ¿no? Pues el caso es que se contagiaron muchas personas de manera, pues muy rápida y pues no están siendo tan compatibles, ¿no? Como se había diseñado o se pretendían diseñar en tiempo atrás. Y pues sí, justo de la problemática en específico, la inserción del home office, el teletrabajo en la pandemia, y pues al término y al retorno de estas empresas, disminuyó en su mayoría el uso de estos edificios por las empresas o corporaciones. Como solución a esta problemática, pues surgieron los servicios de phone booth y coworking. ¿Cuántos de aquí algún día acudieron, no sé, hasta cafeterías donde tuvieran Wi-Fi y poderse conectar para labores, ¿no? Para que también pues como que rompiéramos con ese encierro que estaba habiendo en la pandemia. Estos servicios de coworking, una empresa que pues como que más bien difundió mucho, son WeWork, dando accesos exclusivos para escritorios asignados y trabajar en oficinas compartidas, acceso a salas de reuniones, Wi-Fi de alta velocidad y servicios de impresión. Beneficios, pues justo lo que les decía anteriormente, contratos mes a mes, no había algo que los obligara para que se quedaran pues más de un año. Espacio personalizable para las marcas de cada compañía, domicilio fiscal con costo adicional y servicios de mensajería. También proveyó de oficinas privadas personalizables de lo que se requiriera en cada equipo o en cada empresa.
y pues para que aquellos que estuvieran buscando un espacio de trabajo fijo en un modelo híbrido o convencional. De los casos de estudios, pues también la mayoría de las empresas continúan aprobando esta modalidad del trabajo híbrido y pues gran mayoría comentan que han determinado las horas centrales para dar cabida al teletrabajo, y tienen planes de evaluar a colaboradores en función de su productividad en vez de horas trabajadas, ¿no? Que representa un 68% quienes lo están aprobando. Aquí les muestro una tabla de la clasificación de actividades que pueden ser vía remota y las que deben ser 100% presencial. Es decir, hago una comparativa de lo que se puede trasladar a lo híbrido y de lo que no. Entonces, aquí vemos presencial al 100%, pues son todos aquellos puestos que tienen atención directa a clientes, atención al público, pues no se pueden reemplazar por una máquina. Bueno, algunos sí, pero en atención no. Sucursales, directores de sucursal, cajeros, asesores y colaboradores que monitoreen información. Los del comedor, que son como chefs, cocineros y ayudantes de cocina, tampoco se pueden reemplazar por algo remoto. Y los vía remota, pues están las áreas de negocio, atención a clientes o usuarios y áreas de infraestructura. También desarrolladores de software, pues pueden ser vía remota. En este estudio, pues justo es el estudio de los edificios categorizados como inteligentes, o más bien diría automatizados y tradicionales en la Ciudad de México, que fueron abandonados debido a esta catástrofe y a su vez los sistemas automatizados y el funcionamiento ante un evento como la pandemia. Las variables a medir y pues de las que se ha centrado en hacer el estudio es el análisis de estos nuevos escenarios en estos edificios a partir de la pandemia y los elementos para categorizar a los edificios como inteligentes, así como la flexibilidad espacial en edificios automatizados y adecuaciones o cambios que se llevaron a cambio en los edificios inteligentes posterior a la pandemia. Como objetivo principal, pues, es analizar mediante un estudio los sistemas automatizados de estos nuevos escenarios en edificios inteligentes de la Ciudad de México a partir de la pandemia, que permitan el planteamiento de estrategias y flexibilidad espacial ante esos eventos. Como objetivos particulares, pues estudiar a partir de una mirada interdisciplinaria desde el campo de la administración y la arquitectura, con un enfoque resiliente de los espacios en los edificios inteligentes y pudiera ser que comparar con algún país de Latinoamérica. También describir el uso de los sistemas automatizados de edificios inteligentes durante y posterior a la pandemia, mediante la resiliencia como una nueva característica que deberán tener estos en su diseño. Revisar también el impacto de rentabilidad de estos edificios de oficina que no contienen pasivos de ventilación durante y posterior a la pandemia. Realizar el planteamiento de un proceso de flexibilidad espacial con base en las desventajas de los sistemas automatizados en edificios inteligentes ante un evento como este que fue el COVID-19. Como hipótesis, pues tenemos que si se lleva a cabo un análisis de estos edificios automatizados a partir del COVID-19, se podrán identificar las estrategias que permitan establecer los nuevos escenarios después de la pandemia citada. Como justificación, pues se detectó esta necesidad de hacer un estudio crítico en estos edificios desde los servicios técnico-administrativos y a su vez de los sistemas automatizados con los que se cuenta. Y pues como final en esta investigación, en una investigación pasada más bien, dentro del sector de la construcción, se pudo hacer ver que las ecotecnias y la bioclimática pueden ser combinadas para
pues ya no impactar más a este sector y que este sector ya no impacte más al medio ambiente. Como marco teórico, pues tenemos que hay expertos que han trabajado con tecnologías para edificaciones inteligentes, como Won-Sik Lee y Sungai Cho, y la profesora Edna Shabib. Won-Sik Lee y Seung-Ga Cho más bien están enfocados como a seguir implementando tecnologías que pues ahora hemos visto en estos días, que las tecnologías requieren pues muchísimo proceso que afecta al medio ambiente y pues como que no estoy de acuerdo en esas teorías. Pero del profesor Edna Shabib, pues justamente diseñó edificios conscientes de energía asistido. eh, Propone desde hace varios años el ahorro de energía de acuerdo al diseño de edificios, es decir, que aunque sugirió un edificio muy inteligente o smart, los usuarios del edificio prefieren tener vista a través de un vidrio transparente sin perturbaciones de estas contraventanas externas que se controlan automáticamente, es decir, se enfocó más como a lo natural y eso me gusta más. Aquí están mis referencias y pues les agradezco muchísimo la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Mientras tanto, bueno, algo me pareció bien interesante esta parte que decías de pues todos estos edificios inteligentes que se abandonaron en la pandemia, porque me imagino que mucha de esta tecnología que tenían, tal vez está en los 2, 3 años que no se usaron y tuvieron que rehacerse inteligentes, o cómo funcionó eso, o sí seguía como actualizada a la hora de que las personas empezaron a semi regresar a las oficinas, sí siguió siendo la misma tecnología, tuvieron que... No, justamente y actualmente estos edificios han hecho muchos cambios al interior. Algunos implementaron tecnologías para desinfectar este tipo pues, de bacterias como las que hubo en el COVID con rayos UV, pero bueno, sí son muy costosos y además pues se requiere de mucho cuidado porque los rayos UV, por ejemplo, que pueden causar cáncer en la piel, ¿no? A los usuarios. Y otra es que han reducido sus espacios y han hecho como más compartidos los espacios para ahorrarse dinero, porque además ahora ya no piso, sino a lo mejor ocupan la cuarta parte de ese piso y la usan solo para atender proveedores y personas importantes de su empresa, porque la mayoría está en home office. Aparte, me imagino que pues también tuvieron que sí mantener mucho este home office porque, por ejemplo, yendo a personas cercanas y todo, que si están buscando trabajos y la parte de que puedan tener una opción híbrida es bien importante. Entonces, cómo las oficinas se tienen que ajustar a esto, ¿no? La doctora. Gracias, Ana. Gracias, Juan Carlos. A ver, yo tengo dos preguntas para ti. Antes de la pandemia, en la Ciudad de México teníamos muy pocos edificios inteligentes, muy pocos. Más bien en la ciudad e inclusive en el país. Yo conozco un caso en Baja California Sur, por lo menos. Después de la pandemia, ¿estos cómo quedaron en el sentido del número? ¿Cuántos ciudades existen o en el país verdaderamente edificios inteligentes? Y mi segunda pregunta es relacionada a lo que le llamamos el síndrome del edificio enfermo. ¿Cuántos de ellos o cuántos hoy, si se tiene un registro, tenemos de el síndrome, edificios con síndrome del edificio enfermo, por favor? Claro que sí, doctora. Pues alrededor de 50 edificios inteligentes hay en México. Eh, Lamentablemente no cuento con el número de los que están teniendo síndrome del edificio enfermo. Sin embargo, sí, justo es pues un fenómeno que también lo he incluido. Y pues la mayoría tiene este síndrome del edificio enfermo. Yo fui uno de los que
me di cuenta trabajando en un consorcio que se llama Tecnoparque, que está por aquí, por Azcapotzalco, y justamente cada que encendía el acondicionado, yo empezaba a tener alergia. Y eso me hizo como profundizar qué pasaba, porque había momentos en los que les decía a mis jefes, me dejan salir a la terraza a trabajar con mi lab porque aquí de plano no puedo. Todo el día estaba en estornudos. Y de ahí descubrí que hay muchos edificios que tienen todas las tecnologías. El problema es que ya no dan mantenimiento, ¿no? Y yo les he preguntado a ellos mismos por qué lo hacen y pues es un costo muy alto el estar cambiando filtros, el estar cambiando pues estas tecnologías que en su momento han sido sofisticadas, pero están enfermando a los usuarios, ¿no? Aquí el tema sería también el concientizar a las empresas, porque yo estoy de acuerdo en que darle mantenimiento a los aires acondicionados, para los que no conocen este síndrome del edificio enfermo, por el no mantenimiento, entonces todo lo que jala la atmósfera, el aire que penetra el aire acondicionado en los edificios, pues trae todo tipo de bacterias, de virus, inclusive algunas enfermedades que andan flotando por ahí. Y que generalmente en la Ciudad de México, pues cuando tenemos ya contaminación por partículas PM10 y PM2.5, pues evidentemente en la industria y en las empresas lo estamos respirando cuando estamos trabajando. Lo que dice Juan Carlos es cierto. Yo llevo el aire acondicionado y en los aviones que dicen que cada 10 minutos limpian el aire, empiezo a estornudar y estornudar. Las rinitis se han hecho muy extremas a partir del efecto y el impacto del cambio climático. Entonces, claro, sale caro, pero ¿qué sale más caro para una empresa? ¿Pagar el mantenimiento o tener a sus trabajadores enfermos? Porque claro, esa es la repercusión. Un problema de salud pública cuando una empresa no limpia porque le sale caro, pero más caro le va a salir tener a sus empleados, ¿no?, con sus incapacidades porque están enfermos e insisto, las rinitis cada vez son más agudas. Gracias, Juan Carlos, por tu respuesta y por tu presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Pues igual solo un comentario y saber un poquito tu perspectiva. Yo pienso que esta, vamos a decirlo así, renuncia al ir a oficinas, al ocupar este tipo de espacios, yo lo veo como una victoria para la sociedad y para el planeta, porque pues además de ocupar el espacio, pues es todo el trayecto que hace, por ejemplo, la persona para llegar hasta allá, la contaminación. En caso de ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México, pues cuánta gente no hay haciendo tráfico para llegar al trabajo. Igual, ¿no? Los riesgos de salir y todo esto. Y además, el tiempo que se pierde en ir y volver, pues es tiempo y tiempo en el que a la gente le cuesta, además de dinero, le cuesta tiempo y que podría aprovechar para pues tener un poquito mejor la calidad de vida. Entonces yo pienso que es algo pues benéfico en muchos aspectos, pero también está la parte social y la parte de conectar con los colegas y la parte de tal vez estar en un espacio donde la gente pueda colaborar y pues sabemos que pues hoy en día la gente está muy desvinculada porque no hay tal vez, o sea, si estando en casa y teniendo tal vez una dinámica como antes, ya sea yendo a la escuela o en el trabajo, que la gente suele pasar todo el tiempo frente a las pantallas, pues esto tal vez es un poquito un contrapeso, la otra cara de la moneda. ¿Qué opinas de estas dinámicas? Pues justamente es algo con lo que me he enfrentado con esta investigación. Pues sí he notado las ventajas y desventajas, ¿no? Incluso los mismos colaboradores a los que ya he pedirles apoyo a que me respondan los cuestionarios de investigación, ellos mismos han hecho hincapié, ¿no? Que de alguna forma tienen ventaja cuando están en home office porque pues pueden disfrutar más de su familia, tienen entre comillas más comodidad y pues ese desplazamiento, ¿no? Que dices también contribuye a que disminuya la contaminación, ¿no? Pero bueno,
también está la desventaja que, por ejemplo, en mi caso, yo sí hablo de ello, no me concentro mucho estando en home office, porque sí disfruto mucho de la convivencia del de al lado, quizás es algo cultural del humano o de los mexicanos, pero yo sí me motivo más estando al lado de alguien, no sé, quizás haciendo algún chiste o algo así para hacer ameno las labores, y además me concentro más porque sé que, no sé, de 9 a 5 de la tarde debo de poner el foco en lo laboral. Y en las casas, ¿cuántos lo vivimos en pandemia, no? ¿Cuántos estando en clase o estando en Teams, juntas laborales, miles de ruidos, interrupciones, el de la basura, el del fierro viejo? Entonces, creo que sí no hay una productividad al 100% o, bueno, pues mayor en casa desde mi punto de vista, porque hay quienes son, uy, súper exitosos en el home office, ¿no? Pero pues sí hay ventajas y desventajas, o sea, sí te quita menos estrés, es la parte de la salud de los usuarios o de los colaboradores que deciden irse a home office. Incluso ya hay vacantes que justo se publican así, home office, desde nacimiento hasta todo tu contrato, ¿no? Pero pues el humano está hecho biológicamente para convivir, entonces creo que deberíamos de retomar pues esa convivencia. Es lo que yo creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que fue de verdad un... ¿sí hay otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Nos da tiempo para una más. ¿No? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue de verdad súper interesante. Yo no sabía esto de los edificios enfermos, pero está bien interesante conocerlo. Como todas estas tecnologías que se instalaron para el COVID, ahora si no se les está dando el mantenimiento, están haciendo más daño que bien, ¿no? Entonces, algo bien interesante aprendimos el día de hoy. Mil gracias. Perfecto. Nada más confirmando si ya se sumó a nuestro Zoom el siguiente participante, que es Bernard Quijillo, para ver si está por ahí. Todavía no, ¿verdad? Denme un segundito. Justo a tiempo tenemos a Bernard que se suma para su sesión. Bernard Quijillo es un activista de la República Unida de Tanzania y nos va a dar su presentación Go Greener with Youth in Tanzania. Entonces, ahora que entre Bernard, esperamos su presentación. Okay. Hi, Bernard. Thank you so much for joining us. We have a couple of people here listening to you in person, and we are also going to stream this, so you'll also have an audience on YouTube. And hear about your presentation, Go Greener with Youth in Tanzania. So whenever you are ready to start, we are excited to listen to you. Thank you. Hello, everyone. I hope that you can hear me. We can hear I you. hope Thank you, Bernard. We can hear you okay. well. Okay, my name is Bernard Richard Kiyo from Tanzania. I'm acting as a director of a community-based organization here in Tanzania called Usambara Forestry and Ecotourism Forum. I'm sorry because it's night here, so my video is not so clear, but I hope you can see me and you can get my voice. First of all, I want to congratulate you on this festival. I'm so happy that I have got a chance to meet you there, all great people from all over the world. Here in Tanzania, as Usambara Forestry and Ecotourism Forum, we are
conducting a project. We have several projects here with our charity organization. We are acting as non-government organization here in Tanzania. We have activities we are doing. One of the projects we are running, doing reforestation activities. We are planting trees. So we have dissected our projects into various sections. One of the section is that we are engaging women. We are engaging school entities, and also we have a section of a local community as a whole. So we dissected our project because we want to re-evaluation and to try to integrate each group and each local entity in our community. And first of all, we are working with women. You know that here in most of our African societies, women have been left out in some activities. So we decided to, in our project, we decided to dissect that place to make sure that we are categorizing and we are ensuring there is huge involvement of women. Up to this day, into 2025, we have planted more than 5,000 trees, and also we have more than 40 volunteers as women. There are 50 women who are volunteering here at our charity organization, and we are trying to engage them to provide them with capacity building to know that they are important part of this planting trees and the conservation of environment. Projects of restoring water resources. Our project of with does not only consider youth, but also we are running with all entities in our community. So we are also working in natural natural sources. There has been destruction in one of our forests here nearby in Tanzania in the coastal areas. We have a huge ecosystem known as Sadani ecosystem. It is very famous. If anyone can jot down, can check on it. So it has been a source for water, but due to destruction of some natural water sources, there has been shortage of water in around our communities. So we have been trying native species to make sure that we can rejuvenate and regenerate the existing biodiversity back then. So it's one of the part we are working with women. Also in the school entities, we have a wonderful part to engage students and to build capacity to make sure that these young students from the schools, boys and girls, have equal opportunities, access in the issues of climate control and also reforestation projects. In the schools, we have a little bit a different approach, whereby in schools we are working with over 10 primary and secondary schools according to grades here in Tanzania. So we are working with various 10 schools, and our main intention there, the first one is we are reforesting school farms, and also our main activity there has been planting of fruit trees to make sure that schools can regenerate income, and that income will be used to purchase and to increase food supply to students who are traveling for more than 5 to 10 kilometers daily to come to schools. Here in Pwani or coastal areas of Tanzania, the government has tried to do its best part, but there are a lot of students who are working more than 5 kilometers up to 10 kilometers to make sure that they can access their education. So sometimes due to family backgrounds, they fail to get some basic needs during the lunch. So we have launched this program to make sure that we can plant mango trees, we can plant orange trees,
we can plant also all kinds of fruit trees, sometimes pineapples in their farms, to make sure that the schools can regenerate income that feed those students with lunch. So this process has helped a lot, but when I look down from 2021 up to 2024, before we established the project, we saw that more than 100 up to 200 students has been dropping out of the school. And when we researched it, we saw that the main difficult part was that students are coming to school, but they were unable to obtain some nutrients, some food during the lunch. So they have been doing some things like, yeah, we don't want to go to school because when we are going to school, we don't have, there is no food during the lunch. So we have established this project purposely to make sure that the schools can regenerate income, and that income used by the school to buy food for these students. So it's like some kind of self-sustaining system. We don't have to incur or government to incur any cost, but through the reforestation processes we are doing, we are planting a lot of fruit trees, and maybe a year we are projecting that maybe you can harvest to 100 to 200 kilograms of fruits. And that has provided a positive feedback. Since then, we have tried to research into to reach out to those students who are working maybe 5 to 10 kilometers, and the school attendance and their performance in general has increased. So we have seen that this approach of engagement of school youth in the process of reforestation has provided a positive feedback, and we thank God for that. And another part is general or youth engagement in the whole process of reforestation here at Usambara Forest and Ecotourism Forum. In any country, youth is a driving force, and here in Tanzania, have a huge number of youth. Around more than 40% of people here in Tanzania are youth. So youth are the key playmakers here, and they have been doing a great job. And their main job is to reforest the Sadani Nature Reserve, and also to conserve water resources. So we are doing also fire patrols to make sure that no person is burning the forest, no person is overgrazing in the forest. So we are trying to mingle with the local government authorities here at our area to make sure that we can do some patrols to make sure that no fire accidents, no destruction of natural resources, since we have been working with over 10 natural resources. And the positive trends has been shown by this process, whereby water now has been to about 10 to 40% has been tried to be accessible to our local community members. And to make it in summary, that here in Tanzania, in our coastal region, we are working as a charity organization, non-governmental organization. So we have been trying to see that these projects can involve more than 500 people. So our approach is that how are we going to reach out to these people? We want to increase the number, but we are working in a sense that everyone has equal opportunity and has equal access to work on the reforestation process. And this reforestation process is something that is sufficient to anybody. It's sufficient to everyone, and everyone has anything to do in the whole process of reforestation. And another part is that we are working on what we call a net action plan. Here we mean that we have some native species, for example, as the director indica. Here it's used to cure malaria. So we have been working on that natural species to make sure that we can plant it in a very good ground, very good area, since their leaves can be processed and used to
cure malaria along the coast of Tanzania, along the coast of Indian Ocean here in Tanzania. So that's one among the projects we are taking, and we have been involving elder people who have years around 55 up to 65, to make sure that we can gather their stories, we can gather their wisdom, so that we have a blueprint of where we are going. They were there when the biodiversity was intact and was original. So we are trying to extract some stories to see that we can reforest those pure biodiversity and those native species which were present in Sadani forest. So to make it in summary, that our projects muchly is focused on the restoration of forests, and also planting of native fruits and native species, and also fruit trees, and all kind of engagement. We are working on a situation that everyone will have an equal opportunity and the equal contribution in the process of reforestation. So now we are approaching also the time where we want to reforest again. Since we are planting 2 seasons per year. We have the season from January to early May, according to the rainfalls here. So after sometimes, I think this October, end of October up to end of December, we are going to start our second reforestation season. And also climate-wise, we have been also providing some trainings, some seminars, and also we have been trying to engage local colleges, local universities. We are trying to reach everyone who is interested in the issues of sense of environment. And to make it short clear, we are welcoming everyone here in Tanzania to continue and try to support our situation. Around 40% of our forest has been burnt down and has been distracted by several activities, human-related activities. So we are trying to reforest that part because it has affected the wellness of the community in general, since there has been a huge distraction of sources of water. Students in school has been suffering. So that's why we took the initiative to make sure that's in cooperation with our local government, to make sure that we can engage everyone and to act together as a local community, to act cooperatively with love, make sure that we can protect our natural wells of water, and also to protect our environment biodiversity. So to make it short again, we welcome everyone. If everyone maybe is interested in our projects, we are welcoming everyone. We can provide with you articles, maybe our videos, our projects. Maybe you can try to view what we are doing so that we can share together. We know that we have something to give to the rest of the world, and we will be there for you. Maybe you want to check on our approach in which we are using, maybe to reforest. We are welcoming everyone. We can try, and so that we can even then we can chat to see that maybe you can use our action plan in the process of reforestation. Thank you very much, and welcome here in Tanzania. My name is Bernard from Tanzania. Thank you so much, Bernard. It's incredible to hear everything you're doing in Tanzania, especially everything related to reforestation and how you are helping restore the natural ecosystem in your country. We will go ahead and take some questions from the audience. Does anyone have any questions for Bernard about his work, his motivation, anything you'd like to ask him? Thank you, Anna. Good morning, everyone. Hello, Bernard. Here's Norma. Yes. How are you? I'm fine, Dr. Noma. How are you? Fine, thank you so much. I will speak a little in Spanish to try to explain people that doesn't how what are you doing and how you are doing this.
Bien, buenos días a todos, muchas gracias, ya casi tardes. Les quiero dar los puntos claves del proyecto de Bernard en Tanzania. Básicamente es un proyecto de reforestación muy intenso, muy agresivo, y tiene dos vertientes. Una, la vertiente de generar más forestación en su país y en su región, y la segunda, proveer alimentos. Él nos comenta que trabaja con especies nativas y también con árboles frutales. ¿Por qué con árboles frutales? Porque los niños que van a la escuela en su región no tienen básicamente alimentos cuando llegan a la escuela. Entonces, este programa de poner árboles frutales alrededor de la escuela y dentro de la escuela tiene como propósito proveer entre 100 y 200 kilos de fruta para que los niños puedan consumir esa fruta y además genera un ingreso para ellos mismos. De cualquier forma, él no solamente trabaja en la reforestación, sino eh, construyendo alianzas con el gobierno local. Requieren obviamente el apoyo del gobierno local. Trabajan con fondos que ellos recuperan, tienen alrededor de 500 personas trabajando con ellos y están buscando mecanismos por los cuales puedan invitar, promover, promocionar, obviamente concientizar a la población para que se sume a este esfuerzo. No únicamente la población, sino también grupos diversos en su región, universidades, escuelas, etcétera. Ese es el contexto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me parece que son esfuerzos que verdaderamente no solamente son acciones, sino que tienen frutos y que tienen un objetivo social bien importante, que es darle a la niñez lo que necesitan para lograr que tengan éxito en sus escuelas. Thank you, Bernard. I will leave the mic to Ana, please. Thank you so much, Doctora Norma. Does anyone have that you would like to ask Bernard? I think, Bernard, what you're doing is incredible, especially this aspect of growing fruit trees so that the young children can also sell them and use them, eat them, and everything. So I think that's very interesting. If you could tell us a little bit more about the type of trees, the fruit trees that you plant, and how you chose them. If you've needed any special government permissions to do so, because I know that probably is an important part of the process. We'd love to hear more. Okay, thank you, Anna. Thank you very much for the good question. I appreciate. First of all, here in Tanzania, to be able to work as a charity organization, you need to be registered. So we have been registered since October 2020. I think Mr. Ivan has a lot of documents about us. Been communicating for more than a year now. We are planting fruits such as mango, Mangifera indica, in scientific name. Also, we are planting avocado. Also, we are planting carica papayi. Also, we are planting pineapples. Also, we are planting oranges, Citrus sinensis. So we are planting around 4 kind of species. And also regarding the mode in which we are using to extract and to plant these trees, is that we run our tree nursery, even though it's not so big due to our funding capabilities is very small. So we are trying to work as an organization to make sure that we have to nurture those seedlings into our tree nurseries until they reach a certain centimeters, and to see that they are healthy. And also, always we are trying to plant during the rain season to make sure that's our sustainability and to make sure that the survival capacity. We are in our projects also we assess the how can our trees survive. So we took analysis that when we plant during a rainy season, to make sure that we can maintain and do monitoring in these trees, we have more than 95% of success to make sure that each tree will have a destined
approach. That's to make sure that we have our team for management and monitoring to make sure that we are following up, to make sure that if maybe a rainy season come to an end, we have strategies to make sure that schools and maybe children can have access to water the fruit trees. So simply that we are planting maybe 4 up to 5 kinds of fruit trees species, and also the modality that sometimes we are working with government agencies which provide some seeds, even though it's not in such great scale, but we thank them for the support. So we have tree nurseries, even though they are not so big. We will try to share some pictures and some videos from this year of 2025 to see that you can see what we are doing here. We have tree nurseries, even though it's not so big. After the fruit trees seedling has reached a certain level, we see them, they are very healthy, so we can provide them to schools. And after that, we have our special monitoring team to make sure that we follow in each and every step until those fruit trees are capable, and we know that stay on their own, and to make sure that we have ability of to reassess them again, to make sure that from what we planned from the sketch, it can run practically on the ground. And also we are following how these trees we are growing. We are assessing the diseases, we are assessing the problems which they are facing, and try to use a more advanced kind of species to make sure that after sometimes they will produce a lot of fruits, to make sure that we have a good probability and a good harvest, so that these children at schools may have a better opportunity to access these nutrients. That's our plan. Thank you so much, Bernard, for sharing. That's really, really interesting. I'm glad you're also looking into how to make sure this tree survive and really give fruits and everything. We have Dr. Ashpachar is going to ask a question as well. Hi, good morning and afternoon, evening. Of course, we have people from all over the world. I just want to say, first of all, Anna, thank you so much for moderating this session. It's extremely inspiring. And my brother, Bernard, thank you for everything you do. And of course, your project is exceedingly important. I just wondered if I could ask you if you have any reflections at all on scaling this. I think this is this is an initiative that has great pertinence and relevance to several countries in Africa and, of course, in other parts of the world, including Asia and Latin America. And I'm wondering if there's any reflections in terms of implications you have for how we might replicate this model in other parts of the world as well. Thank you for what you do, and I'm humbled and grateful to be here with all of you. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Ash. It's very good to hear from you. So from what I said, one of the statements that I will try to share our action plan. I think we have something to offer to you, as also we need to learn from you, and also we will try to share our action plan. And I want to motivate every one of you. We are working maybe on one of the difficult environments due to our funding capabilities, but that's not the story. The story that we are working with young students who are very compassionate. I will try to share with you some pictures, if it will be possible. Then I can forward to you to Mr. Ivan some videos and some pictures of the projects. You can see how these young students are compassionate about the reforestation program, and this came as a product of mutual relationship. We have tried to educate them, so we are mostly working with the primary schools. Maybe for your education system, maybe grade 1 or grade 2, we are mostly working with primary schools where students have the age of about 7 years, maybe to 12 years.
So also we have another group of students, maybe of secondary school and high schools, maybe from 11, 13 years, maybe to 18 years, up to there. So our huge implication here, we are trying to share our story so that this story can reach a lot of people. And to make it easier, I think I have forwarded a video of our projects to Mr. Ivan Ransom, who has been a greater assist of me, and he has been providing some techniques, some ways in which we have been working with him for a quite period of time, and he know very well about our project. So I think using that video, and I provide more documentation if needed to make sure that we have developed the more advanced action plan from the 2024 2025. We will try to share that action plan to see that maybe other parts of Latin America, maybe, and the other parts of Africa can take on that action plan. Maybe they can see the weakness, they can correct them, and as part of the strengths, maybe they can go with it. But it is one of the best we could have done, and I think it will be a good action plan when maybe you take into implementation. Also, our action plan also consists of effectiveness. Since we have low funds, we have tried to dissect that action plan to make sure that it use the least cost possible per tree, the least possible cost per tree. So that's where I can try to share with you. You can try to see how we are implementing our tree nurseries, how we obtain seeds, and the whole action plan is there. So other people can try maybe to read it, maybe to strengthen it, maybe they can do better than us. But I will try to share with you. I think Dr. Ash, you are very compassionate, and I thank you very much since you have been inspiring me and also my board members. I'm not alone, but as a director, I come here to thank the organization. So I try to share the action plan. If maybe in one of your volumes, I'm always studying your emails or your volumes. I'm trying to learn new things from you, Mr. Ivan, and also thank you very much to Dr. Norma Patricia. She has been a great assistance to me, and you have been keeping in touch for more than a year now. So I try to share those action plan to those three people, to you, Dr. Ash, to Dr. Norma Patricia, and to Mr. Ivan, to see that if you in your platform, maybe in your LinkedIn account, you can share with it. But I have a video of our projects. I think Mr. Ivan knows the real link for it. People can go there and can check of what we are doing. But we have developed a more advanced action plan for this year 2025, and I think that's will be the best one. I try to share with it and with the video, with some pictures of what we are doing. I think it will be very important for other people maybe to look on it and to provide their reviews. We also want to hear from the rest of the world on how we can improve ourselves. Thank you, Dr. Ash. Thank you so much, Bernard. I don't know if you were able to hear Ash all the way from the back, but he congratulates you for your work and says thank you. I know. And I'm handing it over to Ivan. well, it's great to be here with you, Bernard. And I would like to ask you if you could share, or if you would prefer that we share your contact details, or if you would like to share them right now for the audience so that they can contact you directly. Otherwise, of course, through ourselves, they can also get your information. Thank you so much for your great presentation. Thank you very much. Thank you so much, Bernard, for your presentation. And we hope to see you soon and to hear from you very, very soon. Thank you so much.
Sania. Bien, pues muchas Thank gracias you por very estar. much. Thank you, Bernard. Thank you. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos ahorita el corte para unos pequeños bocadillos que les hemos traído. Está el agua aquí afuera, un agua de tamarindo, los bocadillos. Tenemos una sección al centro de bocadillos vegetarianos para aquellos que no consumen carne. Serán bienvenidos. Y por supuesto les pedimos que cuando tomen el agua conserven su vaso porque queremos ser lo más sustentable posibles. Aclaro que las cucharitas con las que estamos sirviendo el azúcar para el café son orgánicas, vienen de bagazo del agave tequilero. Muchas gracias y bienvenidos. Estamos aquí afuera. Regresamos en 25 minutos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. Recording stopped.
muchas otras presentaciones bien interesantes, entonces les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y los invitamos a participar haciendo preguntas, comentarios, reflexiones de lo que están escuchando, porque la verdad es que hay pocas oportunidades en las que podemos convivir y tener un espacio con personas de tan diversos países y siempre es bien interesante pues poder ver cómo podemos hacer sinergias, cómo podemos apoyar sus proyectos desde acá y cómo podemos seguir aprendiendo de ellos. Entonces los invito a participar. Para nuestra siguiente ponencia tenemos la presencia de Mone Edward Bedani de Malawi, que nos va a enseñar la presentación de Empowering Communities for a Sustainable Future, Advancing SDGs 2813 in Malawi. Edward, are you here with us? Can you hear us? Yeah, getting you very well. Amazing. Thank you so much for joining us, Edward. I see on the chat that you've had some issues with your camera, but don't worry about it. We can hear you really well. And we are excited to hear you tell us more about your work in Malawi and to see your presentation, which I'm going to repeat the name, Empowering Communities for a Sustainable Future, Advancing SDGs 2, 8, and 13 in Malawi. Thank you, Edward. Over to you. Oh, I'm very happy for your time and for organizing this wonderful Congress. To begin with, I would like every one of us to close our eyes for 20 seconds and listen. Imagine the Earth in 2050. Your child or grandchild asks you, what did you do when our rains failed and the water became scarce? Write one sentence in your head answering them. Now, were your sentences hopeful, worried, or neutral? And what does that feeling tell you about what we must do now? This quick emotional imagining opens the heart and mind to stewardship. It makes climate impacts local and calls for immediate practical steps. I'm Edward Bethany Mohoni, a pop movement mentor from Malawi. I'm honored to share how communities in Malawi are empowering themselves to achieve a sustainable future by advancing three key sustainable development goals. SDG 2 on zero hunger, SDG 8 on decent work and economic growth, and SDG 13 on climate. I hope you are getting me. Yes, we can hear you well. Oh, did we lose Edward or is he still here with us? We can hear you well, Edward. We can't see you, but I understand you have an issue with your camera, but we could hear you really well. Thank you. You can continue. Noted. I hope I shared the presentation with Ivan. If there's possibility, then it can be pinned. But I'm able to share. I'm able to share what I already planned. Perfect. Yes. Ivan is going to check with our technical team to make sure we can screen your presentation. Give us a second and it'll show up on the screen. Thank you. Noted. Sorry about the delay, Edward. It should come up soon. They're working on it. Sorry about that.
Okay, fine. There we go, Edward. Your presentation should now be visible. Yeah, it is very visible. Yeah, after my introduction, let me go straight to the second slide where it talks about the context and challenge. Malawi is already feeling the impacts of climate change, and according to the World Bank 2023, the country is highly vulnerable to floods and droughts, which threaten food security and livelihoods. About 80% of Malawians depend on rain-fed agriculture, according to FAO 2022, meaning a single poor rainy season can devastate communities. The Intergovernmental Panel on Climate Change 2023 warns that such climate shocks will become more frequent and intense without urgent action. You can go to next slide. So this presentation aligns with three interconnected SDGs. The first being the Zero Hunger SDG 2. This calls for sustainable agricultural practices to ensure food security, according to United Nations 2015. The second one, Sustainable Development Goal number 8, decent work and economic growth encourages the creation of great jobs and resilience livelihoods. Euro 2022. Then the third one, SDG 13, Climate Action, urges countries to strengthen adaptation and mitigation strategies. According to IPCC 2023, the progress in one goal supports the others, thereby creating a cycle of sustainable growth. To meet these goals, communities in Malawi have key actions. The first one, they are adopting drought-resistant crops such as cassava, bananas, as well as conservation agriculture techniques that improve soil health and boost yields, according to SCORE NTL 2021. Renewable energy projects such as small-scale solar installations are expanding energy access while reducing emissions. Malawi is a country which faces problems in terms of electricity. Thereby, the integration of renewable energy, which is solar, of course, it is on small scale, but it is expanding now in our country. Youth and women receive leadership training to drive climate-smart solutions at the grassroots level. In Malawi, most of the farm activities are being taken by women as well as children. There is need, and the training women and youth is very vital in our country. So these initiatives build both in economic and environmental resiliency. Next slide. Okay. So these strategies are showing measurable success. Climate smart agriculture
has increased crop yield by up to 25% in pilot areas. Green enterprises create stable incomes and reduce poverty, supporting Sustainable Development Goal number 8, according to ILO 2022. Therefore, community-led adaptation measures are strengthening resilience to extreme weather events. These outcomes prove that local action can have significant national as well as global impact. We can go to next slide. Call to action and next steps. To scale these successes, strong partnerships are essential. Therefore, we need collaboration among government agencies, NGOs, and private investors to expand climate-smart agriculture nationwide. According to SCORE NTL 2021. Therefore, international corporations can help share best practices and funding to meet SDGs 2, 8, as well as 13, according to United Nations 2015. I therefore invite everyone here to join us in supporting Malawi's communities as we are building a sustainable and climate resilient future. Thank you. The references that have been linked on at the end and have been also throughout the presentations are for references. I hope reaching this far, if there are any questions, they are welcome, and I'm ready to respond to it. And if there's any comment or input on my presentation, they're welcome. Thanks. Thank you so much for sharing, Edward. We're very excited to learn more about your project and everything you're doing in Malawi. Do we have any questions or comments from the audience? Anything you'd like to share with Edward or with everyone here? Anything you'd like to ask? Hi, Edward. Questions for your presentation. So I have a question regarding the plans that you would like to see implemented in the agricultural lands in your community. So you are proposing that those are plants that that are drought resistance. Are there any that you will be like suggesting specially? I'm suggesting the drought resistant crops include the banana, plantains. There's also cassava, of which it is being mostly grown in the northern part of Malawi. And I'm thinking that it should be expanded into other regions because the drought hit the whole Malawi, but it is only implemented in the northern region. So the plan is to part of our country, Malawi, so that people should not suffer from food in terms during the dry seasons, because the northern part mostly enjoy eating nsima from cassava, which after being processed, they are eating, unlike the central and the southern region. And there's also other variety of maize of which they survive even with a few rains and up to time that you can harvest. However, there's a problem of seed banks. They are not available to keep such drought resistant seeds.
Okay, thank you so much. Thank you so much, Edward. Thank you for sharing that with us. I think it's a really interesting project that you're having. Are there any tips that you would have for anyone, for example, here in Mexico or any other country who would like to also implement projects focused on the SDGs 8, 2, and 13? Any advice you'd have for them? Uh, just to share with my friends, it's there, especially the youths. We are there to with mindset changed. I hope we are, with the technology, we are able to reach out and collaborate with our friends. So whatever we learn from the sessions, tries to have to take it into our advantage, and it should start with us. Why I'm saying so? Most of our countries, the high population is the youth, of which if the youth can take part, which means the activity can be, or project can be implemented in a large part of the country. Unlike when we have just taken the knowledge, but not taking it into action, because they say action speak louder than word. So I encourage the use of practical knowledge, starting with individuals from our homes. Thank you so much. I completely agree. I love what you're saying about how we can all start making a difference from our homes. There's so much we can do on all those three SDGs and to take more action both socially and environmentally. Thank you for sharing. We have a question back here Uh, by Dr. Ash. They're passing him the microphone, Edward, but Dr. Ash is going to ask you an additional question. okay, fine. Greetings, Edward. Thank you so much for the wonderful presentation and for everything you do. Um, Absolutely delighted to hear you share what you've just shared. And I think mine is not really a question; it's just a very humble submission, if I may. I think it would be amazing to be able to share what you're doing, within, of course, the realms of Malawi and Africa, but also beyond. And I'm wondering if we could just going forward think through how we might capture this experience and amplify the experience so other people can certainly learn about the leadership that there is in Malawi and what is happening at community level, but also learn from the experience to be able to implement changes in different contexts around the world. So I just wanted to very humbly share, if carefully, about how this can be captured, what is the best way to document it, and then what are some of the platforms we can use to share your experience more widely. Certainly in spaces like the Congress here today, and I know this is being streamed all over the world, but to be able to tap into many more opportunities, because I just think I know the love and passion with which you do what you do, and I think there's a lot for the rest of the world to learn from you. Thank you. Heartfelt gratitude, dear Dr. Ash, for your input and as well as the way forward. To get in touch with me, it's only the problem is uh, the area where I'm living now is higher intermittent area into the network part. As I'm talking, I'm outside of the home, almost 30 minutes from far from home because of network issues. So whenever I'm activities, it is very difficult to capture them live on social media like Facebook or Instagram. But I try my level to capture short videos as well as pictures of which they can be shared whenever I'm conducting the activities. As I'm talking this Saturday, we are having youth gathering for our church, of which for Nkatabe district, which is the one of the district in northern part of Malawi, and I'm planning to share an environmental awareness to my fellow youth there.
and hopefully because that part is network area, so that one will be live streamed and I'll share it. So whenever I've done anything, I'll be uploading it to my websites, to my social media channels like Instagram. I'm there, LinkedIn, uh, Facebook, as well as I'll be sharing the links once I've done anything. Thank, thank you so much, Edward. I don't know if you could hear Ash in the back, but he's also thanking you, and we're looking forward to staying in contact and really learning more about everything you're doing. From my personal perspective, it's the first time I hear of your project, and it sounds really, really incredible. So I'm really looking forward to learning more about it. Thank you. Thank you for this wonderful time. I wish you well as you are progressing with other activities. I'm going back home now so that I should be able to prepare for work tomorrow. Thanks. Thank you, Edward. Thank you for joining us. Thanks. Muchas gracias a todos. Nuestro siguiente participante va a ser en español. Samuel Said Espinosa Urias, perdón, del Pop Movement México. ¿Ah, es en inglés? Ay, perdón, pues mejor. Entonces, Samuel nos va a presentar en inglés. ¡Woohoo! Perfecto, pues un gran aplauso a Samuel que nos acompaña aquí de manera presencial. ¡Pop! Samuel, bienvenido. Perdóname que pensé que era en español. Ya vi que el nombre está en inglés. El nombre de esta presentación es Virtual Eco Agents for Saving Our Planet. ¿Listo? Te paso el micrófono. Casi 11. Okay. Hello, everyone. I hope you all are having a great morning. My name is Samuel Said Espinosa Urias. I am 10 years old. I am from Guasave, Sinaloa. From Guasave, Sinaloa, Mexico. And I want to thank Dr. Norma Patricia Muñoz, the authorities of the IPN, and the Puff Movement for giving me the chance to spread my message to more people. Con el otro. Era el otro. Vamos a ver si funciona bien. ¿Sí?
We had some little technical issues, but we should be fine by now, I guess. I'll repeat because it was a while since I said the first thing. Hello, everyone. My name is Samuel Sayas Pinosurias. I am 10 years old. I am from Guasave, Sinaloa, Mexico. And I want to thank Dr. Norma Patricia Munoz, the authorities of the IPN, and the authorities of the PUF movement for letting me spread my message to more people. I started my project when I was 5 years old because I saw and heard news about the global warming. I felt worried and I wondered and asked myself, what will happen if we didn't do anything about it? We will clearly be in danger. So I started this project with the help of my family, my school, and my community. This started as a school, but now it's it's my life goal. I do this because I am worried for my future. And in my opinion, I don't think the next generations, including mine and the kids in the future, we don't deserve to suffer. The adults of the today have already wasted most of the planet's natural resources. And for what? What are we left with? Nothing. At first, I gave talks in elementary schools and kindergartens. After a while, then I started giving my talks to students of all ages. I have a workshop where we learn about how to take care of the environment, how to fight climate change, and we practice planting trees. Speaking of planting trees, I usually help plant trees in public places and in various schools of my uh, I forgot how to municipio. I forgot how the word. Okay, okay. I wrote a story, wrote a tale. See, that's called a tale. That's not a tale, but quite the opposite. I've tried to spread it to more people, but I haven't succeeded much. I am currently also working on a video game to help spread my message, and it's finished. I only have to share it with more people across the internet. My tale has been translated into English, into Yoremnoki, a native language from where I come from, Sinaloa. It has been printed in Braille, I think that's how it was said, and it has been recorded in Mexican Sign Language. And the footage can be found on YouTube. As I said, I'm doing all of this because my future and the future of the next generations worries me. Men straight up don't care about this, and that that makes me really sad because this is real important. It's one of the most important things that us in the today have to know about. So I'm doing all of this to help spread my message, to help save the world, because our planet is in danger. In danger because of global warming. And you might be wondering, what is global warming? Basically, global warming is when the earth gets hotter because too much carbon dioxide goes up into the air. This gas makes the atmosphere thicker, causing light to be able to come in but not get out. Light bounces around and hits the planet more and more. Every time we pollute, the atmosphere gets thicker, the planet gets hotter, and this causes some of these consequences. Climate crisis is self-explanatory. Critic state, which causes most of the species in this planet to go extinct. If we don't stop, we will be next. This is also called a biodiversity loss crisis, which, as I've said, is the reason why many species have gone extinct in the past few years. These all cause a general environmental crisis, which is why we have to act now, quick and fast. If this is so important, then who is there to blame?
We blame the government and big companies and for everything that is happening. And while it is true that they cause a lot of the pollution and waste most of the planet's natural resources, we need to remember that those people in power are also just people like us. They live on this planet too, and they also get affected by climate problems. We all need to help because we all are affected. And if we do nothing, we all will suffer the consequences of our own actions. How should we think about this? We need to think like people who are also being affected by this problem. Then we need to understand that our planet is not just a place to take stuff from. It's our only home. If we do nothing, nothing will change. We won't be able to give future kids a good life, and we might even lose our chance to stay on this planet. all of this all of this means one thing: change starts now. Change doesn't happen by waiting for others. If we want to make a change, we need to start with ourselves, and today is the best time to start. We don't have much, we still have a chance because little actions can make big changes if we all do them together. We are all citizens of the today. There are no more excuses. Nowadays, we have lots of information to learn what's going on with our planet. But it's also true that the technology is moving too fast. And now we have something called digital pollution. Lots of electronic devices are made quickly and break easily. This creates a lot of pollution, which adds to even more of the pollution. Still, technology can be a good thing too. It can help us. Apps and virtual assistants are made to make our lives easier, and there are even some that are made to help us take care of the planet. One cool example is Puppets. I got to try this website when it was started, and I love that it's like an eco-friendly ChatGPT, but you can scale up anything else. And the best part is that it shares a very important goal: protecting our planet. Popix is a great tool that I think everyone should use. It gives really good answers, easy to use, and it's super helpful. Uh, the only thing I'd add is a button to change the language because not everyone knows how to speak or read English. But besides that, I really like it a lot. You should check out this website. The link is there below. Well, so what do I want to conclude with this? I My principal goal is to get everyone to be conscious about what they are doing. I don't want everyone to be an environmentalist. I just want and hope that they become aware of their improper actions so that we can each do or we need to listen. We need that the children's voices are heard by everyone because we won't stand with our arms crossed watching as our planet, our world crumbles and falls apart. We need to do something because we have no other action. We need the government to help us because, yes, it's true that they say that they will help us, that they will do actions, but in the end, nothing is done. So, as I previously mentioned, we are the ones who have to start the change. And we need to remember and understand that our planet is not just a place to take stuff from because us as humans cannot live without the materials the earth gives us. Before finishing, I want to remind you all, I do not want my message to stay in empty words and in paper. I need my message to be up actual actions that can help us take care of this planet or world. Because this is our world, our home, and we have destroyed it. We don't have much time left. But there
still a chance. Follow me on my social media if you want. I hope you know how to speak Spanish because most of these are in Spanish. And as a final reminder, everyone for the world and the world for everyone. Gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Samuel. Qué inspirador todo lo que haces y todo lo que nos dices. Como dices, es el planeta para todos y todos tenemos que hacer algo al respecto. Doctora, ¿no? Pues muchas gracias, Samuel. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, igual que a tu madre. Yo quiero comentarles varias cosas que es muy inspirador y que pues nosotros siempre le pedimos que nos acompañe. Él hace un esfuerzo muy grande, deja su escuela, está con nosotros, viaja muy temprano. Llegó ayer saliendo de Los Mochis a las 8 de la mañana y pues para ello tuvo que haberse levantado seguramente desde las 4:30 porque Guasave al aeropuerto hace hora y media. De tal manera que te agradezco mucho, Samuel, como siempre. Tere, muchas gracias por traerlo. Quiero que sepan que Samuel no tiene autorización para usar teléfono celular porque está muy chiquito, ¿no? Todavía. Ya cuando cumpla 11 quizás su madre se lo dé. Este chisme que dice. Miren, Gossiping. tenemos trabajando con Samuel varios años. Él se unió con nosotros ya hace algunos años con Pop. Y les quiero comentar que Samuel, como lo escucharon hablar inglés, hace un año no hablaba inglés. Absolutamente. Hablaba en español, daba sus pláticas en español. Y a la doctora Diana de Guasave, se le ocurrió, pues hay una maestra muy famosa en Guasave que da inglés, pedirle a la maestra que le diera un 50% de beca para que él pudiera aprender inglés, porque él quería aprender inglés, porque, pues claro, comunicarse con el doctor Ash era para algo muy importante. Y la maestra le dijo, no, no te puedo dar el 50, te voy a dar el 100%. Entonces Samuel se ganó su beca al 100% en Guasave hace un año. Ustedes escucharon su inglés, un chico que ha hecho un gran esfuerzo. Si ustedes ven, no lee nada porque no tiene presentación. Él trabaja, busca, escucha y pues tiene mucho éxito. Está con nosotros hoy como estuvo el año pasado, pero también el Politécnico lo invitó y me buscaron para su contacto justamente porque pues tiene sus redes, pero no tiene teléfono ni nada. Todo lo hace su mamá. Tere, gracias. Y lo están invitando para que participe en la Semana de la Ciencia en el Museo. Así que te deseamos mucho éxito el domingo. Va a estar con muchos chiquitos como él, porque es un chiquito con una gran idea, con una gran acción y que trabaja mucho. Así que los dejo que le pregunten lo que ustedes quieran, pero sí me era muy importante que ustedes supieran del gran esfuerzo que hace y de la gran preocupación que tiene, porque los adultos no hemos podido hacer verdaderamente lo que nos corresponde, que es acciones por el planeta. Allá atrás hay 2 preguntas. Ahorita, Samuel, te tocan. Heartiest congratulations to you. Thanks. And I ask for a standing applause. yes. Todos sus clientes, por favor, aplausos fuertes. Bravo, bravo. Gracias, gracias. I just want to say that over the last few days, we've had many presentations that I've heard, but yours is the best. Best Thank you. presentation. I think you should get the prize for the best presentation at this event. Congratulations again. Thank you. Felicidades, mi querido Samuel. La verdad es que no estoy sorprendido, pero estoy muy, muy, muy orgulloso de ti.
I'm so proud of you, honestly. Thanks. You're an example I share with the world, and see that this entire presentation has been recorded with that very precious phone your mom is holding. And I've already sent her a message to ask her to share the video with me because I have a lot of people I want to share it with. And I think your voice, tu voz, es una voz muy importante y amplificar muy fuerte en todos lugares en el mundo. Tengo un muy, en inglés, digo, Question. no, comentario is a very humble request, propuesta. Okay. I would like to propose, if you would agree, one is we would like to invite you to join the board of the pop movement. It's the International Advisory Board. And we would be very honored if you would agree. And I also want to say that we're very blessed and honored that we have a strong partnership with IPE and several partners are in Mexico and around the world to set up what is a platform on climate and health. You were one of the first people I reached out to about POPIX, and POPIX is focused on mental health and climate action, the well-being of young people and adolescents like yourself. I would like to have you as a patron on this particular platform as well. So this is a very humble request. The other thing I wanted to say, your input to develop the POPIX tool was critical. Por todos ustedes, quiero compartir que Samuel fue un muy gran voz para construir POPIX. Y hoy tenemos POPIX en 129 idiomas. Muchas gracias, mi querido Samuel. No fue posible trabajo y tu opinión y tu voz también. And the only thing I want to say is that we well, I should say, POPIX has received a nomination for an international award, which is equivalent to a Nobel Prize in Innovation. And you've been very critical to making that happen. So my congratulations to you. Thank you very much. Your voice and your values have counted a lot. And we are very humbled and honored to extend this invitation to you to join our board and also to be a part of the platform on climate and health. Muchas gracias y felicidades. Fuerte aplausos. Movimiento. Wow. Movimiento. Wow. Movimiento. Wow. Gracias. Felicidades, mi querido. Thanks. Gracias, Samuel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo más que quieran compartir con Samuel? Antes de que pases a sentarte, solo quiero reconocer el gran trabajo que haces solo en tu carrera profesional desde muy chiquito, sino para empezar ahorita con esta presentación, todos estos obstáculos que hubieron y tú los manejaste como un experto. Estoy asombrado y además de escucharte dar la ponencia en inglés con esa fluidez, yo estoy pasmado, realmente muchísimas felicidades. Y eso hablando de esto, porque el trabajo que tienes detrás es enorme. Entonces, pues qué gran gusto tenerte aquí como cada año y pues verte crecer y ser invitado a participar en todo esto. No es más que el fruto de tu esfuerzo y pues muchísimas felicidades nuevamente. Gracias. Samuel, muchas felicidades. Eres grande, Samuel. Y Gracias. quiero que tu pronunciación es maravillosa. A mí me tardó 4 años y tú en un año lo hiciste. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a dar tu ponencia en inglés, pero quiero pedirte un favor. Dile a la maestra Mapi en WhatsApp, gran maestra. A ver cuándo tengo la chance de verla. A ver si no está muy ocupada. Well, thank you, everyone. It was a very great pleasure to be with you all, and I am very thankful for your attention. And may the pop movement live forever. Tenemos un regalito.
Tenemos un regalito para ti y para tu mamá. Muchísimas gracias. Una tacita para que te tomes tu, iba a decir café, pero no. Tu leche. Tu mamá. Exacto, exacto. Y este es para tu mamá, ahorita. Este es para ti. Sí, este es para tu mamá. Muchas gracias y muchas felicidades. Está increíble el trabajo que haces. Está increíble. Vamos a seguir con el programa y como nuestro siguiente participante es un alumno del CECIT 7, no va a tener oportunidad de estar hoy con nosotros por un problema médico, estará mañana. Le hemos pedido a otra de nuestros representantes de pop de hace muchos años, Ana Hanhausen, que nos platique lo que ella ha estado haciendo a partir de que estuvo con nosotros, que sigue estando con nosotros y que es una plataforma muy interesante también que todos ustedes pueden tener la aplicación y sobre todo tener mucha información. Ella estuvo trabajando océanos con nosotros y bueno, tiene toda una experiencia. Adelante, Ana, por favor, gracias. Mil gracias. Pues me da emoción poder compartir esto con ustedes. Fue como dice la doctora Norma, un poco de último momento, que lamentablemente canceló el ponente y vengo yo aquí a platicarles de lo que hago. Pero les quiero dar el aviso que la verdad es que esta presentación inicialmente estaba creada para 5 minutos. Entonces voy a meterle más detalles, les voy a contar más, pero también la idea va a ser como a partir de esto platicar, que me cuenten qué opinen, qué les parece, qué podemos hacer al respecto y pues ya, seguimos la conversación. Bueno, les cuento. Yo soy Ana, como dice la doctora Norma, me uní al Pop Movement como en el 2010 y, ¿qué habrá? 19, yo creo. Sí, cuando fue un festival en Puerto Vallarta, estuve ahí colaborando. 18, sí, sí, hace un rato. Y bueno, algo desde entonces trabajaba y sigo trabajando en una organización que se llama Plastic Oceans y me pasaba muchísimo que daba pláticas o íbamos a dar cursos o lo que sea y todo el mundo nos decía, está increíble, pero ahora qué hago al respecto, ¿no? Como que, o sea, ¿cómo me puedo llevar esto y sí generar un cambio no solo en mis acciones, pero también en mi país, en mi ciudad, ¿no? Entonces, con esto en mente, creamos WIDU, que lo creamos yo y mi socia, que no está aquí, pero se llama Daniela Gómez, ella es bióloga, y ella hizo su tesis de la carrera justo alrededor de por qué las personas sí recibían información ambiental en la carrera, en diferentes carreras, biología y otras carreras de ciencias en la UDLAP, pero a la hora de graduarse no había diferencia en sus comportamientos, en sus acciones o en su percepción ambiental, aunque estaban recibiendo esta información. Entonces hizo su tesis de eso, esto lo juntamos con lo que yo estaba viendo, que todo el mundo preguntaba como, ¿qué hago al respecto? Y decidimos desarrollar WIDO. Entonces, si me ayudan a darle a la siguiente, por favor. Bueno, la premisa de WIDO es que, de acuerdo con la ONU, el 40% de las emisiones globales ligadas directamente a acciones personales. No necesariamente porque nosotros las emitamos, pero porque consumimos cosas que en su producción se generan emisiones, nos transportamos, cosas de ese estilo. Y también, de acuerdo con Wired, 1/3 de todas las soluciones ambientales que vamos a necesitar van a tener que venir también desde lo personal. Si le damos a la siguiente, ok, entonces, después de un largo camino de muchos años viendo cómo desarrollábamos algo, creamos una aplicación para ayudar a las personas a primero entender cómo está compuesto su impacto ambiental y para partir de eso poder tomar acción en las líneas de alimentación, vivienda, transporte y consumo. Si le damos a la siguiente, entonces, básicamente, tuvimos la aplicación, logramos llegar a más de 2,500 usuarios que tomaron más de 9,000 acciones y con esto nosotros íbamos cuantificando cuánto se estaba reduciendo su huella de carbono, cuántas emisiones de dióxido de carbono se estaban evitando y cuánta agua se estaba ahorrando. Algo bien interesante es que conseguir que las personas usaran la aplicación no era lo complicado. Lo complicado era mantenerlos ahí y convencer acción, como que sí estar atrás de ellos para que sí hicieran algo al respecto, ¿no? Entonces, aunque ahorita la doctora Norma les dijo la aplicación, la verdad es que nos dimos cuenta que lo estábamos viendo desde un ángulo incorrecto.
Entonces nos echamos para atrás, la aplicación ahí está como viviendo en la nube, pero la decidimos bajar momentáneamente de las tiendas porque nos dimos cuenta que darle la información a la gente no estaba siendo suficiente. Y esto va muy de acuerdo con con teorías de ciencias del comportamiento, que necesitas ciertos, le llaman nudges en inglés, empujoncitos, incentivos, comparativos sociales adicionales para que las personas sí conviertan este conocimiento en acción. Entonces desarrollamos un manual, las personas están tomando acción, toda esta parte, ¿no? Les digo, lo que nos costaba mucho trabajo era retener a los usuarios. Decían, ok, sí me interesa, quiero tomar acción, la bajaban, pero la verdad es que si vemos los números, eran 2.500 usuarios, pero 9.000 acciones. Eran menos de 4 acciones por usuario. O sea, verdaderamente no estaba teniendo el impacto que nosotros creíamos en. Además, nos dimos cuenta que no estábamos llegando a la audiencia correcta. Y ahorita me voy a meter un poco más en este tema porque es la parte principal del proyecto que tenemos ahorita. Y además, también los usuarios, entrevistando a los que estaban usando la aplicación, nos dimos cuenta que están muy desmotivados porque no veían que las acciones que ellos tomaban sí se vieran reflejadas en un impacto o en algo positivo. No estábamos tan rodeados de noticias negativas que por más que ellos sentían que estaban poniendo su granito de arena, no estaba siendo suficiente para contrarrestar cómo se sentían al respecto. Entonces, cuando yo les decía que no le estamos dando a la audiencia correcta, es porque en México, así como hay una enorme desigualdad de ingresos, hay una enorme desigualdad de emisiones. De acuerdo con Oxfam, del 2000 al 2019, 1% de la población emitió lo mismo que 80% de la población. Y entonces, aunque a nivel, no sé, a nivel nacional, vemos que tenemos una huella personal promedio relativamente normal, el problema es que si comparamos el top 1, top mayores emisiones, que está muy directamente relacionada con ingresos, ahí ya estamos teniendo huellas comparables con países como Europa y Estados Unidos. ¿Y en qué está cómo está compuesta esta huella principalmente? Pues podemos ver aquí en esta grafiquita de abajo, que principalmente es transporte aéreo, transporte terrestre y acciones en sus viviendas, ¿no? Entonces, seguimos enfocados en WIDU en acción climática ciudadana, pero con esta perspectiva de responsabilidades diferenciadas y de verdaderamente llegar a esta audiencia que es quien más potencial de reducción tiene, quien más tiene como la capacidad monetaria para financiar los cambios que necesita llevar a cabo y además, tristemente, no se dan cuenta que ellos son a los que menos les afecta la crisis, pero están causando que les afecte mucho más a los más vulnerables. Entonces, algo bien interesante es que nos pusimos a entrevistar a vecinas de una zona de aquí de la Ciudad de México para entender las que sí tomaban acción, que les llamábamos vecinas champions, ¿por qué lo hacían? Como que qué era lo que las motivaba. Todo esto con teorías de ciencias del comportamiento, cuestionarios basados en estas metodologías, y nos dimos cuenta de cosas bien interesantes. Principalmente que el factor para tomar acción no era económico, era moral. Todas nos decían, es que por mis hijos, por mi ciudad, por mi país, no era un tema de cuánto les iba a costar, sino de que querían dejar algo positivo, una semillita positiva en donde estaban. También que la influencia social era clave. Por un lado, ellas habían tomado acción por su influencia social, ya sea en sus casas, de sus amigas o hasta de influencers, y ellas se querían convertir en estas semillitas para otras personas, ¿no? Era parte de lo que las motivaba. También buscaban coherencia con su identidad, porque iban por el mundo diciendo, quiero un mundo mejor, me importa el planeta, quiero hacer algo al respecto, y tomar acción era lo que juntaba lo que estaban diciendo con esta coherencia, ¿no? Nos dimos cuenta que algo bien importante es que las acciones tenían que ser fáciles, tenía que ser algo que fuera fácil de ellas para adoptar en su día a día y que pasáramos de sentimientos de frustración frente a lo que estaba pasando a tranquilidad gracias a las acciones que estaban tomando. Entonces, si pasamos a la siguiente, que se llama Net Zero Citizen, y es un proyecto que estamos llevando a cabo con Iniciativa Climática de México, justamente con el objetivo de targetear a este top 10% de mayores emisiones y desde un punto de cierta empatía, ayudarlos a cambiar. Porque si llegamos nada más apuntando dedos y diciéndoles es tu culpa, se van a hacer para atrás y no van a querer hacer nada. Pero si llegamos explicándoles esto es lo que puedes hacer, estas son las soluciones, ya podemos empezar a ver ciertos cambios. Y aparte, algo muy interesante que pasa en México es que estos cambios no solo se ven reflejados en el impacto o la vivienda de esa persona, sino que también se generan cambios, por ejemplo, en cómo apoya políticas ambientales. O, por ejemplo, cambios en las empresas donde trabajan, donde también suelen tener puestos directivos. A una de las vecinas que entrevistamos,
justamente nos contó que cuando construyó su casa puso varias ecotecnias para temas de captación de agua pluvial, para temas como de reducción de emisiones, de eficiencia energética. Y algo bien interesante es que gracias a eso su esposo, que antes no se consideraba ambientalista, que tenía una fábrica, decidió implementar todo esto también en su fábrica. Entonces como que de nieve muy cañón, ¿no? Entonces eso nos dio muchísima emoción. Y ahora lo que estamos haciendo es diseñando estas estrategias e intervenciones basadas en ciencias del comportamiento para ayudar a las personas con mayores emisiones a cambiar. Lo que estamos haciendo sobre todo es basándonos en el marketing social, porque un dato que me dio Jorge Martínez, que es un amigo que trabaja en Oxfam hace poco, es que, por ejemplo, el indicador más fuerte de si alguien va a instalar paneles solares es si su vecino tiene paneles solares, ¿no? Y a eso le llamamos marketing social. Entonces, no nada más es decir, oye, toma acción porque vive el planeta, sino también decirle, oye, ya viste que a tu vecino sí le convino tomar adoptar esta ecotecnia. Oye, ya viste que dentro de tu cuadra eres la persona con mayores emisiones. Y este tipo como de incentivos, comparaciones y diferentes maneras de hacerles llegar la información hace que haya mucho más cambio. Y bueno, se movió ahí, pero la parte de la economía del comportamiento también es muy importante. Ahorita para contarles en la fase que estamos diseñando hemos hecho ya varias intervenciones pequeñas sobre Ibero. Por ejemplo, ahorita tenemos activa un tema de recolección de aceite usado, tenemos activo un tema de medición para reducción del consumo de agua en casa y la principal que estamos diseñando Dan y yo para lanzarse en enero, la primera fase va a ser de reducción de desperdicio de alimentos, porque otra cosa interesante que vimos de las vecinas es que las acciones que más les importaban eran las más visuales. O sea, ellas hacían estas comparaciones que todos aquí si las escuchamos decimos cómo puede ser, pero de verdad ellas no se daban cuenta que tenían como ciertas percepciones mal. Dicen, ay, es que cuando manejo en mi Suburban 3 cuadras al súper y veo que alguien tira una basura en la banqueta, me enojo muchísimo. Yo digo como, señor, estás yendo en una Suburban 3 cuadras al súper. O sea, te queremos mucho, pero hagamos acción ahí, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que todas mencionaban acciones de residuos y acciones de agua. Entonces, lo que queremos hacer es entrarles por este tema de desperdicio de alimentos, que de acuerdo con WRI, entra dentro de las 10 acciones con mayor potencial de reducción de emisiones a nivel personal, en el libro de Project Drawdown. Es una acción visual y además cuando se descompone la comida sabemos que se genera mucho metano, tiene mucho potencial de calentamiento en la atmósfera y todo esto, ¿no? Entonces es como nuestra acción gancho, ¿no? Como con lo que le queremos llegar a las vecinas en un inicio. Paso número 2, acciones para reducir el consumo hídrico en su casa. En México vimos en los últimos años una crisis hídrica bastante severa, muchísimas personas teniendo que ver cómo conseguían agua, organizándose para reducir su consumo de agua y no queremos que se les olvide que sí llegamos a un punto de crisis. Queremos que cambien desde ahí porque también es una acción visual. Y paso número 3, eficiencia energética en casa. Porque si nos regresamos, vimos que vivienda también era un cacho muy grande del pastel de sus emisiones. Siguiente paso, que va a ser una segunda parte que va a estar más interesante, es la parte del transporte, porque sí es su parte de mayores emisiones, pero algo bien interesante es que ahí hemos encontrado todavía más resistencia. Como que algo pasa en el tema de transporte que a las personas les cuesta todavía más dar el pasito y hacer el cambio. Entonces, bueno, estamos empezando por esta parte de desperdicio de alimentos, agua, eficiencia energética, y de ahí nos vamos a tratar de meter en transporte. Y bueno, esto para platicarles un poco de dónde estamos trabajando, cómo estamos tratando de involucrar el tema de responsabilidades diferenciadas dentro de la acción climática y cómo pues queremos hacer más conocida esta parte de que la acción que tienes que tomar tiene que ser correspondiente a cómo tú estás contribuyendo a la problemática, a las posibilidades que tú tienes para contrarrestarla y a cómo estás afectando al de al lado, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hacemos. Un poco improvisada mi presentación, pero espero que les haya gustado. Súper. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas felicidades. Desde años pasados ya había visto tus proyectos y me habían gustado muchísimo. Y bueno, ahora aprovecho porque ya que hicimos ahí como una sintonía de lo que nos gusta en sustentabilidad, yo sí quiero decir que he descubierto en todo este camino de ser sustentable que las personas para el primer paso que deben dar es ser humildes y sencillos, porque eso es lo que evita que hagamos ese tipo de acciones, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo decirle a alguien directivo que lleve un termo en lugar de que compre en las cafeterías privadas siempre un unicel. Y
aquí el año pasado una bióloga también hizo una conciencia con relación a los que tienen los niveles más altos en dirección y dice, en la calle somos señores. O sea, siempre se van como por el qué dirán, qué van a decir si yo lavo mi termo, si yo lavo mi taza y prefiero mejor comprar diario un unicel, ¿no? Y pues bueno, esta plática la tuve con el maestro Iván Ranzo y él me decía, a la gente le gusta la comodidad, no la incomodidad y la sustenta de estar incómodo para poder ayudar al planeta. Eso es. Completamente de acuerdo. Siento que esto que dices de la incomodidad lo vimos mucho a la hora de entrevistar a las vecinas que sentían cierta frustración y no querían tomar acción por comodidad. Pero ya que tomaban cierta acción, aunque les generaba algo de incomodidad, con todo y que les dábamos así la acción más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, un servicio de recolección de de residuos orgánicos que nada más se lo lleva y ellos hacen la composta. Es una acción que ellos no tenían que hacer muchísimo y podía tener un gran impacto, pero ya el hecho de que esto les diera paz, que cambiara su sentimiento de frustración con el problema a sentir paz que estoy haciendo algo, sí como que contrarrestaba esta incomodidad, ya sea que esta incomodidad, muy pequeña en este caso, valiera la pena. Algo importante ahí que tenemos que tener muy en mente nosotros cuando hacemos nuestras intervenciones es que sabemos que este sentimiento de paz es un arma de doble filo, porque si sienten demasiada paz por hacer una acción chiquita, ya no van a querer involucrarse más porque se han visto muchos estudios. Ay, no, yo ya hago esto, ya palomeé, ¿no? Entonces, como que tenemos que llevarla de una manera que constantemente se estén cuestionando, como dices tú, su estilo de vida, qué tanto sí quieren esta comodidad o qué tanto quieren un futuro más sostenible, ¿no? Esa parte me parece bien importante. Y como, sí, ahorita te paso el micrófono, nada más como un punto, como una llamada a la acción. Otra cosa bien interesante que me dijo mi amigo Jorge de Oxfam el otro día, es que de acuerdo con varios estudios, la manera más fácil para hacer a CEOs de empresas enormes cambiar era a través de sus hijas de 13 años. Así de sus hijas que llegaban de la escuela enojadas con el sistema y decían es que no puede ser y el planeta no los estamos terminando. A partir de eso era mucho más probable que las personas cambiaran. Entonces, cuando creemos que no tenemos voz, de verdad sí la tenemos. Entonces, hablar de estos temas, de verdad quejarnos, ser vocales de que queremos un mundo mejor, sí puede ser muy efectivo en que también cambien las cosas a alto nivel. Bueno, a alto nivel me refiero a los empresarios. Pues. Felicidades, Ana. Mi pregunta es si tienes, buscamos Guido en internet o tienes alguna página. Sí, qué buena pregunta. Mil Sí, gracias. Sí, porque mi hermana y otras amistades estamos luchando con los vecinos y todo el mundo y pues nos hacen caso un ratito y luego se les olvida, ¿no? Entonces, si los mandamos ahora todo es electrónico, si los mandamos una página y ahí encuentran la información. Te lo voy a agradecer. Claro que sí, con muchísimo gusto. Si ven aquí el WIDU, ¿cómo se escribe? Ahorita creo que Ash quiere preguntar algo ahí atrás. Si ven aquí WIDU, widu.app de aplicación, widu.app es nuestra página de internet y de hecho ahí creamos un manual de acciones, porque cuando hicimos la aplicación hicimos toda una búsqueda de investigación de acciones, cuando quitamos la aplicación no queríamos que se perdiera, cuando la quitamos temporalmente, entonces hicimos un manual que sí son como 100 hojas y te dice, oye, a ver, el impacto de mi plato, el impacto de mi transporte, de mi vestimenta, como hablábamos en la mañana, ¿no? Y entonces así como que pueden encontrar información específica de la problemática y acciones en cada línea. Y también habla de salud mental, de cómo fomentar políticas más sostenibles y todo. Qué bueno, felicidades, Ana. Estoy muy orgulloso de este proyecto y iniciativa. Yo creo que es importante que creciendo mucho más. ¿Tú qué piensas en la idea para tener esta aplicación en otros países en el mundo y qué podemos hacer para ayudarte y también para crecer aquí en México también, pero en el mundo, por supuesto? Perfecto. Gracias. Sí, gracias, Ash. Eso siempre Gracias. me dan mucha emoción. Bueno, la aplicación primero que nada, para volverla a tener en México, ahí está como la parte técnica y la parte teórica. La parte técnica es esta parte de, oye, pues restaurarla, tener otra vez todos los permisos, estar de acuerdo
seguir todas las lineamientos que te pone Apple y Android y todo, ¿no? A partir de eso, actualizar las acciones y sobre todo a mí lo que más, o sea, lo que siento que va a ser la gran diferencia va a ser implementar todos estos conocimientos de ciencias del comportamiento que hemos adquirido a lo largo del año de hacer este proyecto para que se vean reflejados en la aplicación, ya sea por medio de gamificación, por medio de premios, de compartir lo que estás haciendo y que las personas tomen acción. Ahora, de ahí para pasarlo a otros países, lo que tendríamos que hacer es, sobre todo, tenerla en inglés, porque está en español, o en otros idiomas, y cambiar, que esto se puede hacer muy fácil con colaboraciones con personas en otros países, entonces como que creo que sí es muy lograble, cambiar las mediciones del potencial de reducción de emisiones de cada acción. ¿No? Perdón, fui medio redundante ahí, pero es diferente dependiendo de dónde se toma la acción, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer unos ajustes en los cálculos, pero lo veo muy viable, creo que eventualmente sí podría ser algo para las personas. Tengo curiosidad con la idea de conformismo al pensar que hacer una acción ambiental te limita a seguir haciendo más actividades, porque he pensado que podría, o me gustaría pensar que podríamos hacer que las nuevas generaciones no tengan responsabilidad ambiental. Entonces me gustó el tema y me gustaría, si se puede eso, si podemos hacer que exista cero responsabilidad ambiental, ya que es parte de su cultura, ¿no? De sus tradiciones. Me encanta, como que ya es como viven, que ni siquiera lo ven como una carga, porque ya es el estilo de vida que tienen desde pequeños o ya su manera de pensar. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Breathing Sweetgrass, que es de, no sé si alguien aquí lo ha leído, pero es de una profesora en el norte de Estados Unidos que es parte de una comunidad nativa y da clases en una universidad. Y te habla y de cómo cuando ella crecía, en vez de decir el juramento a la bandera, daban las gracias a la tierra. Pero ese tipo de como acciones donde ya ella decía, es que yo crecí de verdad reconociendo lo que la naturaleza me daba y lo que y cómo yo dependía de esta naturaleza, ¿no? Entonces como que siento que hacer eso parte de la cultura y que no se sienta como una responsabilidad, de verdad, o sea, va a ser la diferencia a largo plazo. Bien, yo voy a hacer un par de comentarios. Primero que nada, recordarles que quien me está llevando la transmisión en línea, tenemos comentarios en línea que no hemos recibido. Cuando lleguen, por favor, si nos hacen una seña para que nosotros podamos atender. Hay varias preguntas en línea que no nos han llegado porque no hemos tenido oportunidad de saber que están ahí. Ustedes gustan decirnos, hay preguntas en el chat del YouTube, con mucho gusto las responderemos. Yo básicamente quiero hacer un comentario acerca de lo que Ana ha venido haciendo. Quiero comentarles que nos encontramos por primera vez muchos años antes de que ella entrara a Pop. Nos buscaron y fuimos a la Ibero, donde ella todavía estaba estudiando, a dar una plática Ash y yo sobre el tema de sustentabilidad. Nos maravilló lo que estaban haciendo con todos los materiales, las toneladas de basura que había recogido la Ibero, y hicieron un tiburón maravilloso con puros materiales metálicos que sacaron de la basura. A mí me impresionó mucho en el tema de la sustentabilidad la Ibero cuando hicieron su famosa ecofila. Me acuerdo, claro que me acuerdo. La ecofila en su universidad, cuando uno iba a la cafetería, pues había una larga fila para pedir un café, un sándwich o lo que fuera, e idearon hacer la ecofila, que significaba que aquellos que llevaran sus utensilios, ya fueran para poner un sándwich, un café, una bebida, iban por otra fila que eran atendidos más rápido. Y creció rápidamente esto, porque me tocó verlo en Oaxaca también, en la propia Ibero. ¿Sabías qué? Exactamente, nos acordamos muy bien y por eso. Yo quiero comentarles que así como se ha dicho aquí que es mucho trabajo en reconvertirnos, sí es cierto, no podemos hablar de instituciones sustentables como las hay. Ustedes se meten a ver universidades verdes en el mundo, hay muchas.
La Universidad de Barcelona estuvo en los primeros 10 lugares a nivel mundial y el que pueda el día de mañana ir a Barcelona, que tenga oportunidad en una instancia de investigación, no tiene que ser un viaje de turismo. El instituto apoya estas estancias a través del Delfín, a través de sus programas de posgrado. Se darán cuenta qué significa que una institución sea sustentable. A mí me da mucho gusto y les podemos permitirnos en una institución que nos presenten en una reunión botellas de agua de PET, ¿no? Nos dan nuestra agüita. Entonces yo sistemáticamente donde me ofrecen una botella de esas, aunque me esté muriendo de sed, doy las gracias y les digo mis principios ambientales no me permiten tomar agua así. El instituto ha tomado pasos, nosotros en nuestro centro de investigación, una muestra es esto, estamos dando cada reunión que tenemos, este tipo de vasos están hechos con fibras de los desechos del trigo, así como los ven, son lavables. Es un vaso, es una taza, que los pueden lavar. Y la idea la tomé justamente de la Universidad Politécnica de Barcelona, en la que si ustedes van a la cafetería les regalan el vaso la primera vez y cada vez que van comprando y al cierto número de compras les regalan y les reponen ese que es lavable pero se degrada. Entonces, si queremos ser sustentables, tenemos que empezar en nuestras escuelas, ¿no? Si yo voy a la cafetería de mi escuela y me dan todo lo que es el Fomix, todo lo que es estos vasos horribles que le dan al café, pues porque son más baratos, pero yo prefiero pagar un poco más o llevar mi propio termo o mi propio café. Es decir, mi taza de café, el vaso de café, lo que sea, pero no permitir que nuestras escuelas ofrezcan ese tipo de insumos, de utensilios. ¿Cuándo vamos a ser sustentables? Nunca. Entonces, estaremos haciendo estos trabajos, estaremos haciendo estas aplicaciones, pero mientras no empecemos por nosotros mismos es muy, muy difícil. Yo los invito a que verdaderamente reflexionen en su día a día y digan, ¿qué puedo hacer? Apago las luces en mi casa, desconecto todos los equipos en mi casa cuando me voy, solo prendo la luz donde estoy, no dejo la tele prendida, mi computadora todo el día. ¿Realmente lo hacemos? Piensen ustedes en ello y se dice que el mensaje se extiende hacia la comunidad. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Gracias. Y bueno, te toca seguir moderando. Ahí está tu taza, perdón. La taza que hemos dado recién para que la guarden y la conserven, no la rompan. En nuestro propio centro entregamos a todo el personal vaso, taza, plato con su nombre y pues han desaparecido desafortunadamente. Gracias, Ana. Al contrario, mil gracias. Vamos a ver si nuestro siguiente participante ya está por aquí. ¿Amairani? Mira, perfecto. Excelente. Buenísimo. ¿Amairani? Perfecto. Buenísimo. Okay. Ajá. Towards a sustainable future energy and social. Okay. Lo presento en ¿En español? Sí, ¿qué trabajo es? Es la de escenarios climáticos. Sí, tienen un cambio. No. No. Eres no, es el maestro. Más adelante. Es la primerita, Aquí está. Ahí. Esta. Hacia un futuro Sí, sostenible. en- Transición ya tenemos energética. Perfecto. Mil gracias, Amairani. Esta es muy buena. Por algo no se cae. Siguiente. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. Nuestra siguiente participante es Amairani Yuritsi Martínez Muñoz, del CECIT 7 Cuauhtémoc, y nos va a hacer la presentación de Hacia un futuro sostenible, transición energética y social frente al cambio climático. Muchas gracias, Amairani. Mucho gusto a todos. Bueno, quería comenzar presentándome bien, un pequeño con mis apellidos. Mi nombre completo es Amairani Elías Bravo. Soy estudiante del CECIT 7 en Cuauhtémoc. Curso de la tarea de sistemas automotrices y que se pone en la presentación, me gustaría darles una pequeña introducción del por qué decidí hablar acerca de nuestro futuro sostenible, siendo de los sectores complejos y de los que más contaminan. Bueno, en mi comunidad
se han observado diferentes situaciones que han puesto en riesgo nuestra calidad de vida. Es muy curioso porque la cuestión de la sustentabilidad se habla demasiado de hacer pequeñas acciones para lograr cosas, que el conjunto de pequeñas acciones es lo que hace que pues, las acciones grandes empiecen a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando una persona aislada de todo esto tiende a pasar por los diferentes cambios que implican la pobreza, las zonas rurales y distintas situaciones que luego nos enfrentamos, sobre todo cuando hablamos del proletariado, clase trabajadora? Es un tema que casi no se aborda cuando hablamos de sustentabilidad. Que tiene acceso a la educación ambiental son las personas que cuentan con una buena educación o las personas que tienen acceso a la educación. Entonces, me gustaría continuar con mi introducción, porque creo que es muy importante que todos estemos al tanto de estas situaciones para empezar a formar nuestro futuro sostenible. Y no solo eso, sino también hacerlo de una manera energética y social, y que esta transición nos apoye a todos y no solamente sea una cuestión meramente de la gente que puede y tiene acceso a ella, sino también de las personas que, aunque no tuvieran el acceso a la educación, tienen acceso pues obviamente a las herramientas que nosotros como ciudadanos les podemos proporcionar. Sí, no se preocupen. Bueno, ok, bueno, les iba a hacer una introducción súper larga contándoles datos teóricos acerca de mi investigación, porque mi investigación es muy amplia. De hecho, tengo varios sociales y acción tecnológica que buscan apoyar a todas estas personas. Les quería dar una pequeña introducción de datos, porque hay muchísimas estadísticas que indican que nosotros como personas somos los que menos emisiones provocan. Las emisiones de gran magnitud son proporcionadas por las grandes empresas y la industria. Entonces, si esta es la situación, pues entonces lo que nosotros deberíamos hacer es apoyarnos como estos desechos, toda la contaminación que nos afecta en nuestro día a día, pues al fin y al cabo recae en nuestra calidad de vida. Y eso es algo que yo he observado muy de cerca. Una de las situaciones principales de las que les quería hablar es acerca de las situaciones que han estado ocurriendo en la Ciudad de México. A lo mejor no están enterados, a lo mejor sí están enterados de la situación. Existen diferentes situaciones respecto a las inundaciones que han ocurrido. Les comento rápidamente. En la Ciudad de México, pues como ustedes ya sabrán, se construyó sobre una zona que pues es agua y el agua pues que ocasiona es hundimiento. Y hay un punto en específico de la Ciudad de México que se conecta con el Estado de México y existe una línea de que conecta Titlán a La Paz, que básicamente vendría siendo de la ciudad al Estado de México. Y una de las situaciones que he observado mucho es que la gente del Estado de México se traslada a la ciudad unos trayectos que suelen durar entre 2, 3 horas, 4 horas, hasta las oportunidades en el Estado de México son bastante escasas y pues es una situación que mantiene a muchas familias en una calidad de vida terrible y una situación de pobreza bastante amplia. Entonces, me tocó estar en una de estas ocasiones, pues, yendo a mi escuela y a mediados del día ocurrió que se inundó y nos tocó pues a todos esta situación de que el metro nos llegaba, el agua nos llegaba por aquí, no nos podíamos movilizar y la mayoría de las personas venían de una jornada laboral súper extensa
bueno, jornada laboral súper extensa y más aparte tendrían que aventarse lo que vendrían siendo 5, 4 horas para llegar a sus casas porque el metro no funcionaba y las carreteras estaban hasta el tope de autos, la gente estaba desesperada, no había transporte público, no habían oportunidades en general para poder llegar a sus casas con su familia. Y son situaciones que se ven en pequeñas comunidades, pero que poco a poco se han ido agraviando. Bueno, entonces, como ya se comentó al principio, mi exposición se llama Hacia un futuro sostenible, transición energética y social. Bueno, como les comentaba, el cambio climático es una realidad total que afecta nuestra calidad de vida como personas, como ciudadanos, como gente que habita la Ciudad de México, como mexicanos. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, VII, los seres humanos modernos nunca habíamos experimentado esta serie de acontecimientos. Y es muy curioso porque el cambio climático es una situación que ocurre en nuestro sistema llamado la Tierra de manera muy natural, pero la intervención humana ha ido acelerando este proceso, lo cual hace que nuestra calidad de vida sea afectada. El problema principal que enfrentamos nosotros no es la cuestión de el cambio climático en sí, sino la permanencia de nuestra especie. Todos estos cambios nos afectan directamente a nosotros como especie. No directamente es una cuestión que afecte a nuestro medio ambiente, porque el planeta Tierra es un sistema bastante perfecto. Poco a poco se renueva y nosotros tenemos la oportunidad de habitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aceleramos estos procesos, la Tierra pues va a seguir funcionando. Pero nosotros al habitarla, pues obviamente todos estos cambios nos afectan y como nos afectan, lo que obtenemos son diferentes enfermedades, diferentes situaciones que nos ponen en riesgo todos los días. Los días extremadamente calurosos son ahora 100 veces más frecuentes que entre 1951 y 1980. Ya afecta a todas las regiones de la Tierra. Les coloqué un pequeño gráfico para que observen la proporción y si se dan cuenta, pues nosotros estamos por esta parte de acá y el aumento es bastante considerable. Bueno. En general, el cambio climático nos ha impactado de una manera bastante curiosa, sobre todo a nuestros ecosistemas. La intensidad y frecuencia de los huracanes ha sido muchísimo mayor, sobre todo los de categoría 4 y 5. También, según estudios del IPCC, la sequía sigue siendo el impulsor de incendios forestales, sobre todo en la zona boreal, pues muy cerca del Ártico, lo cual significa que estos incendios acaban con los ecosistemas que pues más nos benefician a nosotros. ¿Por qué? Porque los árboles son vida y sin un árbol menos, pues afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo al ser humano, porque obviamente el ciclo regenerativo de un árbol tarda muchísimo y es fácil plantar un árbol, pero mantener el progreso para estarlo monitoreando es una cuestión que nosotros no solemos llevar a cabo. Pues en el caso de México, la problemática pues es obviamente la desertificación, que es básicamente cuando una tierra se empieza a secar poco a poco y pues esto ocasiona que ya no se puedan llevar a cabo los cultivos y pues eso afecta también el sistema de la agricultura. También está el aumento de la temperatura, los incendios forestales, el ciclo de lluvia, que va a ser básicamente el tema en el que me voy a enfocar, porque voy a tocar el tema que ya les comenté con anterioridad. Y pues obviamente los glaciares, que en estos últimos años se ha observado un decrecimiento de los mismos. Bueno, las inundaciones en Ciudad de México, como les comentaba, es una situación de las más graves que hemos observado. ¿Por qué?
porque la mano de obra que se supone se debería de trasladar a la Ciudad de México ofreciendo lo que vendrían siendo buenos empleos y empleos de calidad, ya no se observa con tanta constancia debido a que las personas no tienen las condiciones adecuadas para poder llegar a su trabajo o para poder llegar a su casa después de una jornada laboral muy, muy amplia. Les dejo unas imágenes, de hecho son muy poquitas de las situaciones que hemos vivido en la Ciudad de México, específicamente en la línea del metro que les comentaba que es una de las que tiene unos peores sistemas de drenaje. Entonces el agua se acumula, la basura se acumula y eso termina en que pues que las personas tengan que transportarse como puedan y eso es una situación pues bastante complicada. ¿Por qué? Porque se acumulan muchísimas personas y pues el transporte es muchísimo más difícil de acceder. Esto es por mencionar algunos ejemplos. Entonces, pues les dejo aquí las imágenes para que ustedes observen la gravedad de la situación. Son algunas y es de una situación muy, muy reciente. De hecho, existen muchísimas más situaciones que no se mencionan y cuando se mencionan en noticias o cuando se llegan a mencionar, si es que acaso en algún programa de televisión, siempre, siempre, siempre lo minimizan. Pues como ya les comentaba, este es un problema totalmente real, no me lo estoy inventando. El consumo de bienes y servicios, la producción, el transporte y el diseño, pues representan más del 60% de las emisiones globales. Y todo eso va atribuido a la industria y al pequeño sector que representan las personas con dinero, las personas ricas. Significa que mientras nosotros acumulemos más riquezas, más emisiones vamos a producir. Pues uno de los problemas más relevantes de nuestra época es el consumismo. Tal vez no lo llegamos a tratar tanto, lo llegamos a mencionar de manera muy superficial, pero lo que vendrían siendo los adultos, los adolescentes, jóvenes, incluso niños, involucran esta situación del consumismo, el comprar algo que no necesitamos para nuestra calidad de vida. A lo mejor nos transportamos en un coche que gasolina, pero obviamente si a eso le aumentamos el hecho de que estamos gastando en cosas que vemos por internet que no necesitamos, pues eso aumenta aún más nuestras emisiones y los contaminantes que producen las cosas que llegamos a comprar, pues todo, la producción agrava muchísimo más nuestra situación. Entre todas las malas noticias que les acabo de comentar, pues hay muchísimas buenas también, que pues uno de los pilares esenciales, a pesar de la falta de soluciones a estas problemáticas, pues obviamente son las alternativas de sustentabilidad y las energías limpias. De la mano con esto, también vendría la educación ambiental y el desarrollo comunitario. Cuando les hablo de desarrollo comunitario, no solamente les hablo de los proyectos sociales que llegan a realizar algunas personas en su comunidad, y obviamente un proyecto social nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque empieza a generar conciencia y sobre todo conciencia en las nuevas generaciones, que son las personas que se van a encargar obviamente de hacer el cambio pues a futuro para que estas situaciones ya no nos afecten a nosotros. Es curioso porque el desarrollo comunitario lo que abarca es obviamente problemáticas específicas. Como les comentaba en la situación anterior de la Ciudad de México, una problemática específica es la cuestión del transporte. Una de las cosas que cubre el desarrollo comunitario es la solidaridad, lo que significa que nosotros nos apoyemos como comunidad, que no nos dejemos de lado, que no solamente hagamos proyectos que aporten a la conciencia ambiental, sino que también apoyemos esas cosas que dentro de nuestra comunidad no están funcionando. El mal sistema de drenaje, el agua acumulada, algunas situaciones que pueden ser como la basura dentro de nuestro medio, que podemos empezar a hacer campañas para recolectar la basura o para empezar a crear conciencia poco a poco.
Y no solamente creamos conciencia, sino mejoramos nuestra calidad de vida. De la mano con eso vienen los objetivos de la educación ambiental definidos por la UNESCO. La UNESCO es la encargada pues de todo este campo del medio ambiental, lo que significa que con estos objetivos se busca la capacidad de evaluación y fomentar la participación activa. Si nosotros podemos ser agentes de cambio, podemos empezar por esta parte, empezar a conocer la teoría que va a orillar a las personas a poder implementar el cambio, a nosotros poder ser los agentes del cambio, porque no solamente se trata de dar información, sino también de impulsarla, que nosotros como personas tengamos la capacidad de poder implementar lo que ya aprendimos en nuestras comunidades, porque cada comunidad tiene una necesidad. Bueno, como les comenté, vital generar conciencia sobre todas estas situaciones. En México se llevan a cabo diferentes proyectos. Principalmente se llevan a cabo diferentes asociaciones que regulan toda esta situación y pues les dejo aquí algunas de las cosas que realizan las instituciones que se dedican al desarrollo comunitario. Y bueno, de la mano con esto va la economía circular. La economía circular pues busca lo que está aquí en este esquema, que pues es básicamente eso, ¿no? Encargarnos de atender una situación en nuestra comunidad, pero no solo eso, sino que todas las cosas que nosotros consumimos pues empiecen a ser reguladas poco a poco, reutilizadas y así nosotros tengamos un control más específico de todo lo que usamos y lo que desechamos. Ahora, hablando del sector energético, les comento brevemente que también México ha empezado el avance tecnológico, surgiendo nuevas alternativas para esta situación. Obviamente, las famosas energías renovables, las energías limpias. Esto también va de la mano porque es curioso que nosotros utilicemos distintas alternativas, pero pues obviamente no solamente son las alternativas, sino cómo se producen. Ante esta situación, también nosotros como mexicanos nos hemos esforzado en crear nuevas alternativas. Por ejemplo, las baterías se han cambiado por baterías de litio, que significa que son baterías que contaminan mucho menos, porque pues obviamente una cosa es almacenar la energía, producirla, pero otra muy diferente pues es almacenarla en algún lugar. Y esos métodos o esos procesos son los que más contaminan el medio ambiente. Bueno, también les comentaba de manera muy breve el potencial de las energías renovables, por lo menos a nivel mundial se estima que vaya en incremento. Entonces, esa es una cuestión que se ha tenido poco a poco y con el tiempo se espera que las energías limpias sustituyan una gran parte de las energías fósiles. En México, pues también existen diferentes cosas o diferentes documentos que respaldan y validan que en diferentes zonas o regiones, sobre todo rurales, se puede llevar a cabo esto de implementar energías limpias, como el caso de la eólica o de la energía geotérmica. Les dejo aquí dos pequeños esquemas de la CERNER, que son básicamente mapas donde colocan diferentes zonas o marcan diferentes zonas donde se pueden implementar estas energías limpias. Bueno, como les comenté anteriormente, la educación para el desarrollo sostenible pues se basa en el principio del desarrollo comunitario. Sí es importante que nosotros sepamos la teoría, pero es importante que implementemos la práctica. Uno de los programas más amplios que abarca el desarrollo comunitario y la UNESCO es la Alianza para la Educación Verde, que son diferentes programas alrededor del mundo que promueven la educación, sobre todo en los más jóvenes. Lo que hacen es implementar distintos proyectos que atiendan diferentes problemáticas de sus comunidades para, obviamente, implementar proyectos que atiendan estos problemas en sus comunidades.
Bueno, enfocándome un poquito más en las leyes climáticas en México y nuestro rol como ciudadano, existen muchísimas leyes que se han puesto en marcha a partir de 2014 y 2015, de las que nosotros como mexicanos a lo mejor no estamos muy enterados, pero nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar nuestro medio y no y obviamente también tenemos los derechos de vivir en un medio adecuado, con una calidad de vida adecuada. Bueno, entre las conclusiones, pues lo que ya les comentaba, es importante que nosotros implementemos el desarrollo comunitario, que nos apoyemos, que seamos solidarios y que pues obviamente la educación ambiental es una de las más importantes porque eso nos guía hacia el desarrollo sostenible. Y bueno, nosotros como mexicanos y como ciudadanos tenemos el derecho de recibir una educación ambiental adecuada, de proteger y restaurar nuestro medio. Ya nada más es la bibliografía de donde saqué todas las fuentes de información de mis presentaciones. Muchas gracias. Mayrani, me pareció súper interesante. Y creo que fue, justo estamos diciendo la doctora Norma y yo, súper amplia, que eso está increíble. Muchas veces, a veces en las presentaciones es tan enfocada que no vemos el panorama completo de qué está pasando, cuál es la problemática, cuáles son las soluciones. Y me encantó que fue como una masterclass de todo. Estuvo buenísimo. Mil gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? En lo que van pasando el micrófono, yo sí tengo una pregunta. En tu sector que dices que vienes de esta parte como de automotriz y todo, Sí. ¿ves este nivel de interés también en tus compañeros? O sea, ¿sientes que está creciendo este interés en general? Sí, claro, es que se empiezan a desarrollar, bueno, en el caso de mi escuela, se empiezan a desarrollar y se empieza a fomentar toda esta parte de la educación ambiental, porque creemos nosotros que es muy importante que no solamente nos informemos de toda la situación, porque obviamente hay una gran información dentro de mi escuela, sino que también lo empecemos a llevar a mano, ¿sí? Empecemos a hacer prototipos que más se promueve en mi escuela o que más promueven mis maestros son los prototipos. Uno de los prototipos que yo llegué a presentar en Proyecto Aula, que es uno de los eventos más grandes que realiza mi escuela, que es la presentación de diferentes propuestas a diferentes problemáticas. En este caso fue la creación de aulas móviles y es algo que he estado trabajando para llevar la educación a zonas rurales. Y justamente el aula está compuesta de PET reciclado. O sea que, y por un método de transformación, pues el PET se convierte en un ladrillo impermeable que funciona justamente para trasladarse en estas aulas móviles, mezclando la cuestión del sector automotriz con el sector de la sustentabilidad. Y eso es muy grato porque no solamente a la creación, a la implementación de nuestra máquina que va a llevar esta cabina, pues también implementamos diferentes cosas, ¿no? O sea, podemos modificar lo que vendrían siendo las baterías de níquel. Entonces ya hicimos ahí un cambio que pues aporta muchísimo. Buenísimo. Mil gracias. Qué buena respuesta y qué padres ejemplos nos diste. Gracias. Mayrani, yo te quiero felicitar por Muchas gracias. precisamente por lo que dice Ana, por la profundidad que le diste a tu presentación, por la investigación tan amplia que hiciste, pero sí nos llevaste al meollo del asunto. Y yo te quiero preguntar, como tu carrera es, no sé qué automotrices. Sistemas automotrices. Automotrices. Sí. A ver, si ahorita que estás en bachillerato, ya estás pensando en esto, ¿qué va a pasar cuando llegues a superior? Supongo que vas a seguir con la misma línea. Y mi pregunta concreta es, por ejemplo, mi hermana y yo queremos ser sustentables y queremos tener un auto eléctrico, pero entonces ustedes en esos prototipos tienen que propulsar, tienen que impulsar la creación de autos eléctricos de bajo costo, porque entonces sí cooperaríamos. Ya sabemos que hay una disputa, que si las baterías, que si,
pero para eso están ustedes, estás Claro. muy joven, yo espero que lo consigas y muchas felicidades Muchísimas por lo gracias. que nos viniste a regalar siendo de enseñanza media superior. Gracias. Muchas gracias. Justamente le quería dar un pequeño dato interesante. Los autos eléctricos contaminan muchísimo más a largo plazo que un auto que funciona con un motor a combustión interna. Es curioso porque siempre nos meten como la idea de que los autos eléctricos son muchísimo menos contaminantes que un auto convencional, pero no es el caso. Las emisiones que puede llegar a producir un auto eléctrico son muchísimo más que las emisiones que puede producir un auto a combustión interna. Pero sí, nosotros nos encargamos de eso, de ofrecer alternativas accesibles para el sector y para las personas, porque yo no me quiero enfocar solamente en las personas que tienen un buen nivel económico, sino a todas las personas, porque yo he visto, yo me he criado y he trabajado con gente que pues obviamente sale de su casa a las 4 de la mañana y a las 7 tiene que estar en el trabajo. Entonces son situaciones bastante complicadas y pues mi intención como estudiante obviamente es empezar a impulsar estas ideologías, ¿no? De que nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativas para promover el cambio, sobre todo ambiental, porque yo siempre he estado muy interesada en el ambiente y algunas situaciones, por ejemplo, de mi economía, de mi situación social y todo eso, pues no me han permitido adentrarme desde una temprana edad, pero sí, estoy muy feliz de que ahorita se me brinde la oportunidad de poder estar aquí y de poder presentar iniciativas. Bueno, yo también a Mayrani, pues no es pregunta, también es una felicitación. Muchas gracias. Me encanta desenvolviste. Y pues mi comentario es invitarte a que continúes con tu trabajo, con tu proyecto, invitar a que también a tus compañeros pues, los invites y estás cordialmente invitada al CIEMAT. Hay muchos programas que te pueden servir y puedes continuar con tu proyecto académico, becas que tiene el instituto. Entonces, pues muchas felicidades. Me encanta tu proyecto. Muchas gracias. Gracias, y para no fallar, yo te felicito también, pero además te voy a invitar. Les comento que el CIEMAD, en colaboración con POP y la Universidad Politécnica de Cataluña, organizamos desde hace 9 años un coloquio ambiental sobre calentamiento global y ciencias ambientales. Sí. Te vamos a invitar este año, tendrá lugar el coloquio del 24 de noviembre. Sí. Puedes estar en línea, ojalá algún día vayas a Barcelona, pero adicionalmente, para tu futuro educativo, te quiero comentar que en esta escuela de la Politécnica, donde nosotros tenemos el evento, tienen 2 maestrías que están muy vinculadas a lo que tú haces. Una que es el CARMAT, que es donde trabajan con la carrocería de los vehículos para hacerlos más sostenibles, y la otra es el programa es el ELTICA, que trabaja con toda la parte eléctrica. Sí. Justamente hay una discusión, hubo el año pasado una discusión muy intensa sobre el tema de los autos eléctricos. Sí. Y ahora están buscando hacerlo con hidrógeno y con agua, porque se ha demostrado que la demanda de energía para sostener un parque vehicular muy importante genera mucho contaminación y emisiones a la atmósfera. Te felicito por el tema. Muchísimas Seguramente gracias. que estarás con nosotros, eres muy joven, pues puedes crecer muy Muchas bien gracias. en lo que te gusta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mayrani, tenemos para ti una taza de participación del evento. Muchísimas gracias. Gracias y muchas felicidades. Ahí te salgo. Súper. Muchísimas gracias otra vez. A Mayrani estuvo súper interesante. Nuestra última ponencia del día de hoy es del doctor Francisco Arreguín Sánchez, que está conectado con nosotros desde el CICIMAR y nos va a estar platicando del cambio climático y las pesquerías mexicanas. Su ponencia se llama Climate Change in Mexico's Fisheries.
Hubo un cambio en el calendario, sí, en el programa, entonces una disculpa por ese cambio, pero estamos muy emocionados. Doctor Paco, muchas gracias y le pasamos la palabra. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto, gracias. Antes que nada, déjenme decir algo, y perdón por este paréntesis. Yo también felicito a Mayrani. Les voy a decir que muchas veces los asuntos de cambio climático, hay una razón para eso, están en una etapa de documentación, pero hay una etapa de incidencia en la sociedad, en términos no solo de quien sufre los efectos directos, sino de concientizar a la gente. Y les voy a decir, lo que más me llamó la atención de Amairani es la emoción que le ponen a hablar. Hay una parte emotiva que conecta con la gente. Y eso es bien interesante en este tipo de situaciones. Felicidades. Termino el paréntesis. Les voy a presentar algo que tiene que ver con el efecto del cambio climático en las pesquerías y las consecuencias, y aspectos de conservación de recursos marinos. Voy a tratar de avanzar razonablemente rápido. ¿En qué situación estamos? En la parte inferior tiene un gráfico de las anomalías de temperatura de los últimos 2000 años. El último siglo y medio, digamos, es esa franjita azul aquí, y es lo que vemos en la parte arriba a la derecha. Digamos que el cambio climático siempre ha habido, es un evento natural. ¿Sí? Se ve agudizado actualmente por el efecto del calentamiento provocado por los seres humanos. Pero hay ciclos de enfriamiento y calentamiento regulares, simplemente que actualmente, si el ciclo está en periodo de calentamiento y le aumentamos la contribución humana, pues echamos a perder todo el asunto, ¿no? Es decir, a lo que me refiero a echar a perder es descomponemos los ciclos y no sabemos, entonces está incertidumbre sobre. Algo interesante en términos de las pesquerías, bueno, en general, es la misma gráfica que presentaba Megrani ahorita. El último siglo, hay una época interesante de 1930 más o menos a 1980, donde el ambiente fue estable. Este es un gráfico que es similar en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces hubo, no sé, de los 30 a los 80, 5 o 6 décadas, que fue muy estable la temperatura, y curiosamente en esta época fue cuando se desarrollaron todos los modelos teóricos de dinámica de poblaciones que se aplican a pesquerías. Todos estos modelos suponían una capacidad de carga estable con razón. Pero estos modelos ya no son, estos supuestos ya no es aplicable ahora. Lo que nos indica es la temperatura, o sea, hay una tendencia clara al calentamiento. Y normalmente nuestras evaluaciones de recursos y las decisiones de manejo basadas en ellas de la época estable. Hay un punto de inflexión aquí cuando se pierde la estabilidad y empieza a incrementar. A ese punto de inflexión se le ha dado la denominación de cambio climático. Algo que tenemos que ser muy claros es que en la naturaleza, digamos que hay tres grandes niveles de organización: el individuo, la población y los ecosistemas. La parte ambiental afecta a los individuos a nivel de su metabolismo. ¿Sí? Y este metabolismo se manifiesta en robustez, o sea, el índice de desempeño de los cambios metabólicos lo vemos en la robustez de los individuos. Pero estos individuos pertenecen a poblaciones. Pero los índices de desempeño de una población no es el metabolismo, es su persistencia, o sea, su supervivencia. Una población, cuando se está afectada por la parte ambiental, se adapta, favorable o desfavorablemente, pero se adapta a la condición que está sufriendo. Pero esta población, a su vez, forma parte de los ecosistemas. En un ecosistema, si una población aumenta de tamaño, sus presas tienden a disminuir, sus predadores tienden a aumentar. O sea, hay un efecto directo e indirecto de los cambios en la biomasa de las poblaciones. Esto significa que ante una incidencia de cambio ambiental, el ecosistema se reconfigura. ¿Sí? El índice de desempeño del efecto del ambiente en un ecosistema es su organización. Hay indicadores de organización. Entonces, ¿qué tenemos? Los individuos son parte de las poblaciones son parte de los ecosistemas,
Cada nivel de organización tiene su propia dinámica, pero también interactúan entre ellos. O sea, si algo pasa en el mismo individuo, se afecta a la población, y este afecta al ecosistema y viceversa. Esta parte no se nos debe olvidar, porque en la tendencia que vimos hace un momento, esta tendencia a incremento, está afectando a los 3 niveles de organización de manera independiente y también su interacción, pero son cambios continuos. No hay estabilidad en esto. Entonces, en el manejo de recursos y en la conservación de recursos, debemos tener esto muy presente, porque ya no es la época en que definimos medidas de control años. Ahora hay que estar trabajando prácticamente año con año, ¿sí? Para tomar medidas adecuadas para el uso sostenible de los recursos y tener éxito en la conservación de las especies. Les voy a mostrar varios ejemplos de pesquerías mexicanas o de especies que están en conservación de varias ubicaciones en el país. En el caso del Golfo de México, les voy a presentar estas 4 que ven: mero, pulpo, camarón y tortuga carey. El mero es una especie longeva. Algunas, la literatura se reportan hasta 30 años, por ahí así, de longevidad. Es una especie que se reproduce en la plataforma continental del norte de la península de Yucatán, más o menos en la época de invierno, enero-febrero. Requiere bajas temperaturas para reproducirse y tener éxito en la reproducción. Poco después, las larvas se mueven hacia el norte de la plataforma. Hay una época hay una surgencia que aparece ahí cada año, en abril-mayo. Esta surgencia provee alimentación, ¿sí? Con las larvas, esencialmente. Después, a lo largo del año, los organismos se distribuyen en la plataforma, etc. Una parte interesante con el mero, en la gráfica de abajo, se la explico rápidamente porque van a ver 2 o 3 de este tipo de gráficas. Este nivel trófico representa las especies, las diferentes especies en el ecosistema, ¿sí? Estos son los años, y las isolíneas de colores son las biomasas. Ahí lo más rojo, digamos, hacia lo rojo oscuro es mayor biomasa, hacia lo gris claro y blanco es poca biomasa. La línea negra es la oscilación meridional del Atlántico. Es temperatura esencialmente, ¿sí? Entonces ven una época donde va decreciendo la temperatura y una época donde empieza a aumentar. La línea blanca gruesa son las capturas, van oscilando, y la línea blanca punteada es el tamaño de la población. Lo que es una sincronía entre la evolución del ecosistema con la parte ambiental, y si las condiciones de este incremento en temperatura son desfavorables a la población, pues se ve el decremento de la población. El punto aquí es que sabemos este ciclo, sabemos esta evolución, y la Carta Nacional Pesquera de este año diagnostica a esta población en un estado de sobreexplotación, donde hay una alta presión de pesca y está muy lejos del rendimiento máximo obtenido. El rendimiento máximo obtenido refleja la cantidad de captura que se puede extraer en el estado de máxima capacidad de producción de biomasa por una población, o sea, el máximo rendimiento que se puede obtener. Entonces, se diagnostica como sobreexplotado. Pero hay una situación que no ha sido considerada, no solo en la Carta Nacional Pesquera, no solo en este recurso, sino en todos los recursos, no involucran la parte ambiental. Esta gráfica de la izquierda, la línea verde son las capturas, la negra son los cambios de temperatura. Si nosotros sacamos las anomalías de las capturas, tenemos este gráfico de la derecha. O sea, anomalías positivas, que son las barras en negros, y anomalías negativas, que son las barras en gris. Si nosotros sacamos la captura promedio, o sea, el rendimiento promedio de las épocas de anomalías positivas, vemos que no hay, independientemente de la época, no hay una diferencia de más de 10% entre ellas. Y si hacemos lo mismo con las épocas de menor captura, igual, la diferencia es 10%. Pero si sacamos la diferencia entre las capturas más altas y la más baja, la diferencia es como 60%. Okay. ¿Qué implica esto? Aún en la época actual, cuando se dice que está sobreexplotado, si las condiciones son favorables, la población es capaz de producir lo mismo que producía en los años 70. La diferencia en este eje es la duración de las épocas positivas. Pero esto lo que significa es que es totalmente capaz de responder en términos de producción de biomasa en las mismas condiciones
que lo hacía en los años 70. Entonces aquí el asunto es, en realidad el recurso está sano. O sea, la capacidad de producción varía de acuerdo a la condición ambiental. Esto no es sobrepesca. O sea, el declinamiento de la abundancia no se debe a la pesca. Y esto es bien importante porque las condiciones de manejo que se establecen pues afectan, ahora sí, a pescadores, familias, etcétera, etcétera. Siendo que este es históricamente, después del camarón, es el recurso más importante de todo el Golfo de México. Lo que sí es importante es que la tasa de cosecha no es más que la proporción de la captura con respecto a la biomasa disponible, debe ser entre 22 y 35%, no el 50% que nos dice la teoría de los modelos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la historia de vida de las especies. Perdón, vamos al pulpo. También el pulpo es una especie que aquí habita en el norte de la península de Yucatán. Tiene dos épocas de reproducción, una octubre y diciembre, otra asociada a la época de primavera, asociada a la turgencia. El pulpo se distribuye, digamos, en la plataforma continental, arriba a la costa, cuando hay descarga de la zona costera, y esa descarga lleva consigo, sobre todo, crustáceos, que es el principal alimento del pulpo. Se agrega por alimentación, va creciendo, se mueve al norte hacia el este, al norte de la península de Yucatán, crece, se reproduce, el resultado de esa reproducción crece y se reproduce acá. La parte interesante es que el pulpo se decía en los 80 que ya estaba siendo explotado en su nivel de rendimiento más sostenido. O sea que si aumentaba la pesca, se iba a sobreexplotar. Pero resulta que las capturas siguieron, hubo una época estable, efectivamente, pero después las capturas, esta tendencia. Y actualmente, en promedio, se pesca más de 2 veces lo que se pescaba en la época de los 80. ¿Sí? Está documentado el efecto de la parte ambiental sobre el pulpo. Hay experimentos en laboratorio donde había, por ejemplo, 2 pulpos de la misma camada, la misma talla, con la misma ración alimenticia, una en 20 grados o 70, y el segundo en 2 meses tenía el doble de peso del primero. Hay una cuestión metabólica asociada a esto. Aquí el punto es, esta gráfica que ven aquí, son las anomalías de temperatura. Estas dos son producción primaria estimada y observada con satélite, salinidad, nivel medio del mar y el NAO, que es un índice climático. El punto de inflexión de estas anomalías, todos están alrededor de los años 80, que es justo cuando viene el cambio de régimen. Entonces, hay calentamiento, favorece al pulpo, aumenta el metabolismo y la producción aumenta. Una parte, bueno, y un detalle es que al haber disminución de la abundancia, pero se decía que la época en que arriba el pulpo, que es de agosto a diciembre, el contenido estomacal es más del 50% de pulpo. O sea, había una predación, hay un efecto negativo en la abundancia de pulpo por los predadores, pero estos han disminuido como lo vimos en la gráfica anterior. Este es un esquema igualito al anterior. Aquí el amarillo es la temperatura, este rosa es índice de huracanes, este azul es un índice de radianza. Resulta que la cápsula óptica en el pulpo está vinculada al metabolismo, más irradiancia, más metabolismo. O sea, hay todo un esquema biológico explicable por lo cual el pulpo incrementó en biomasa. La parte curiosa aquí es que hay experimentos, observaciones y además experimentos de laboratorio que se dice que al revés, temperaturas altas son negativas para el pulpo. ¿Por qué? Porque el pulpo requiere temperaturas relativamente bajas para reproducirse. Aquí es que en el largo plazo, ¿sí? Está incrementando la temperatura y está aumentando la biomasa de pulpo. Pareciera ser que se llegó a un umbral de máxima reproducción y máxima biomasa. Pero en promedio, cuando vienen efectos como el niño, aumenta la temperatura, y si esa temperatura aumenta en la época de invierno, fin de año, etcétera, entonces desfavorece al pulpo. Entonces, al siguiente año va a ser un año con poca biomasa disponible. Eso es lo que explica esta gran variabilidad en las barras. Esas barras son las capturas de pulpo. Lo comento esto porque hay 2 ventanas de tiempo en lo cual la misma variable puede estar afectando en sentido inverso a la población. Y es un ejemplo clarito de ese tipo de cosas.
cosas que normalmente no tenemos en mente. En el manejo, lo que tendríamos que hacer aquí, igual que en el caso anterior, establecer año con año, identificar la biomasa disponible y extraer no más del 50% de la biomasa disponible. Pero para eso tenemos que tener modelos, proyectos de cosas. El camarón, históricamente, es la pesquería más importante del Golfo de México. El camarón es interesante en el sentido del ciclo de vida porque tiene estadios larvarios en la parte marina, en la parte de aguas interiores, lagunas costeras, etcétera. Tiene estadios bentónicos de juveniles en ambos también, en la parte de estuarios, en la parte marina, y se reproduce en el mar. Cada fase de su ciclo de vida puede ser afectada por diferentes condiciones del ambiente, transporte de corrientes, el nivel medio del mar, la temperatura para la reproducción, el régimen de lluvia, etc. O sea, en varias fases de su ciclo de vida, los cambios ambientales pueden estar afectados. Aquí la parte más notoria es esta gráfica, espero que la vean bien, la línea negra, así gruesamente, son las capturas. A partir de los 80 se vino para abajo. La línea roja es la temperatura. O sea, hay un efecto inverso negativo. Esto representa las tendencias de reclutamiento. Desde los 70 venía decreciendo el reclutamiento. ¿Sí? Esta gráfica representa los diferentes meses del año a lo largo de esta temporada y lo que vemos es que en esta época que era más o menos altos rendimientos, estos son dos picos de reproducción, ¿sí? Con altos niveles de población. Y conforme hace el tiempo, estos ciclos fueron disminuyendo de magnitud, fíjense acá, 180 millones, 40 millones, y el segundo pico prácticamente desaparece. Nuevamente, en la parte pesquera, se define esto como una pesquería en deterioro, en sobreexplotación. El colapso se definió desde el 95, pero a pesar de las medidas tomadas, sigue en el mismo estado. Esto es curioso porque siendo una especie con un potencial biológico muy alto, ¿sí? No se ha recuperado, a pesar de que todas las medidas de manejo en términos de pesca se han respetado. Algo interesante aquí es, en términos de recuperamiento, estos representan julio y agosto, que son los picos de reproducción este y este. Hay una época negativa, donde el recurso es relativamente abundante, cuando aumenta la temperatura se cae. La parte interesante es que si nosotros tomamos el promedio de reclutamiento de la época todavía estable, que son los 70s, y de ahí tomamos anomalías hacia el resto del tiempo, resulta ser que parece un recurso sano, no precisamente colapsado por la pesca. Y voy a esto. Cuando aparece el post-stop, generó mortalidad masiva de huevos y larvas de todo, no solo camarón, de todo. Cayó el reclutamiento y se recuperó al desaparecer ese efecto. Lo mismo ocurre con el huracán Gilberto. Lo mismo ocurre con la erupción del volcán Chichonal. Y lo mismo ocurre con los huracanes Opal y Roxana. O sea, hay un efecto negativo, decrece el reclutamiento, desaparece ese efecto, y a la temporada siguiente, responde en sentido positivo. Estas respuestas se dan, sin embargo, en el sentido de la tendencia de largo plazo. O sea, esta tendencia que teníamos aquí arriba es esta línea punteada. ¿Qué significa esto? El ambiente, hay una presión del ambiente en el recurso que no le permite recuperarse, pero el recurso en sí mismo es capaz de reponerse dentro de lo que le permite la parte ambiental. Esto es un esquema como el anterior, igual hizo líneas, son biomasas, nivel trófico de diferentes especies. Los puntos blancos son las capturas que se tienen. Estas flechas indican la estrategia que se tiene, que se refleja en la Carta Nacional Pesquera, de que el manejo se orienta a la recuperación del recurso. El área gris representa la capacidad de carga del ecosistema, que no es más que la suma de las biomasas de cada año. La línea punteada negra y la línea punteada roja son la para que el recurso se pueda recuperar de esta manera, necesitaríamos tener estas mismas condiciones hacia el futuro. Pero es impredecible y no lo hay de manera inmediata al menos. ¿Sí? Entonces, esperar recuperar la pesquería a como estaba antes suena hasta un poco absurdo.
Algo que sí se tiene el dato es que la capacidad de carga del ecosistema, ¿sí? En 2010 era 35% de lo que había en el 74. O sea, esta parte de capacidad de carga es 35% de lo que había acá. Y esto implica un efecto sobre todo el ecosistema. Hay evidencias como para 30 especies ya de efecto del ambiente en este ecosistema. Y efectivamente, la capacidad de carga ha afectado negativamente a la mayor parte de las especies, exceptuando casos como el del pulpo. Entonces, el recurso es sostenible en el nivel que está, en el nivel de abundancia que tiene. No, esto no significa que esté sobreexplotado. ¿Sí? Que la población decrece o cambia de manera similar a como lo hace el ecosistema completo. Un caso curioso es la tortuga carey, también de la región de esta misma región del Banco de Campeche. Nos pidieron que bueno, ok. El problema aquí era tratar de explicar por qué se había caído los anidamientos de esta población. O sea, venían monitoreando los anidamientos y de repente se cayeron, pero se cayeron casi a nada. Este es un indicador de población y este es el indicador de anidamientos. Para tratar de explicar esto, empezamos a ver diferentes cosas y llegamos a la parte de asociación con la parte ambiental. Encontramos, por ejemplo, que todas las series temporales se pueden descomponer en componentes armónicos. Los componentes armónicos son componentes con ciclo y frecuencia regular. Se separó el amo ciclo de 8 años. ¿Sí? Es esta gráfica. Y los cambios de la población en ciclos, encontramos ciclos de 7 años. No son similares, pero son muy parecidos. ¿Sí? Estos son los ciclos que destacan en el amo y los ciclos que destacan en la población. Esta gráfica es uno contra otro y va en secuencia histórica. Si se fijan, va en este sentido y llega un momento que cambia y va en el sentido opuesto. Perdón, en el sentido opuesto. El periodo o la época de cambio de fase en esa secuencia es justamente la época en que cambia de fase el amo, la temperatura. Cuando pasa la fase de negativo a positivo. ¿Sí? Son 96, 97, estamos aquí 96, 97. ¿A qué se debe esto? Sinceramente no sabemos, no logramos explicarlo, porque además no son especies locales, son especies que migran, se mueven por todo el océano, etc. Información que nosotros consideramos bien relevante, pues sobre todo cuando tenemos exigencias de protección de especies o de recuperación de especies en peligro de extinción. ¿Sí? Entonces, este tipo de información son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de conservación de especies. En el Golfo de California son 3 casos, 3 situaciones. Una de ellas son los grandes predadores. Estas especies que ven aquí son grandes predadores, que típicamente especies de alto nivel trófico, alta longevidad. Se hizo, por ahí apareció publicado un trabajo donde a través de encuestas a pescadores se les preguntaba cómo interpretaban la abundancia relativa de estas especies. Y el resultado son estos histogramas por década. Si se fijan, evidentemente, estos dos son muy parecidos, estos dos son muy diferentes. ¿Sí? Hay reducción aquí y aquí aparecen algunas especies que aquí no aparecen. Los autores de este trabajo directamente asumen que esto es un problema de sobrepesca. La literatura en la época que se publicó, los 2000 más o menos, 2000, hablaba de esto que llaman fishing down food web, en el sentido de que cuando se pescan demasiados niveles, cuando se pesca de más los niveles tróficos altos, todos los niveles tróficos de nivel inferior empiezan a incrementar. Entonces empiezan a aparecer unos o reduce la abundancia de los operadores con nivel trófico más altos y el resto de aumentar. Con esa interpretación adjudicaron esto a un problema de sobrepesca y esto causó que se tomaran medidas de manejo sobre límites de captura o prohibición, etc. Resulta que poco después se nos ocurrió ligar esto, ver qué pasaba con la parte ambiental. Y es el esquema de abajo, es una anomalía de temperatura. ¿Sí?
Hay dos regímenes de temperatura claros, señalan las líneas punteadas. Y el cambio está justo en los 80. Y un régimen corresponde a los dos primeros histogramas antes de los 80 y el otro régimen a los 90. Lo que es claro es que no es solo la pesca lo que pudo haber desarrollado esto o motivado esto, sino que seguramente hay un efecto ambiental fuerte. Y aquí insisto, cuando hay un efecto ambiental, efectivamente las poblaciones, bueno, y esta es la causa, supongamos que fue la causa principal o parte de la causa del decremento de la abundancia, las medidas de manejo tienen que considerar esto para generar medidas ad hoc a la sostenibilidad, pero no nada más a la sostenibilidad biológica, sino también a la sostenibilidad económica y bienestar social de la gente que depende de esto. O sea, no nada más es meter medidas, prohibimos y ya está. ¿Sí? Esto es bien importante porque es un tema muy sensible, sobre todo para regiones con altos índices de pobreza y que dependen solamente de las poblaciones de la pesca. Esto lo voy a ejemplificar con el abulón. En el abulón, un análisis más o menos de regresión simple nos indica que la abundancia de abulón, bueno, la abundancia vista a través de la captura, nos indica que la temperatura explica con el 30% del cambio de la abundancia, de la captura. Perdón. Si nosotros tomamos esta serie histórica aquí arriba, por medio de los niveles de rendimiento altos, estaremos identificando, por ejemplo, que el rendimiento más sostenido, que la captura de ese nivel tiran 1.200 toneladas, que es este eje. Perdón. Si la tasa de cosecha que nos define el rendimiento más sostenido nos indica del 50%, entonces la biomasa disponible debe ser 2.400 toneladas. Y esto nos deja una población remanente de 50%. Pero si el clima afecta y explica el 30% del decremento de la población, a esto habría que sumarle el clima, la biomasa correspondiente al decremento del clima. Esto haría que nos quedara una población remanente solamente de 20%. Esto no es sobrepesca. Es sobrepesca si no corregimos esta cifra de 1.200. ¿Qué deberíamos de hacer? Si nosotros tenemos evidencia de los efectos del cambio climático, podemos calcular la biomasa que correspondía al decremento que va a provocar esa parte climática y calcular por diferencia la biomasa que nos haría corresponder a este nivel de 0.5. Y entonces sí, la captura recomendada no van a ser 1.200 toneladas, 80 toneladas bajo esta condición. Esta sería, digamos, la manera, es muy simplista el ejemplo, pero es la manera, digamos, correcta de hacer las cosas cuando tenemos un efecto importante del ambiente. Sí. Si nosotros logramos hacer esto, mantenemos al recurso biológicamente sostenible, aunque esté variando en el tiempo. ¿Sí? Porque esto habría que hacerlo año con año. La vaquita marina. Ustedes saben que este es un problema muy grande, es una especie en peligro de extinción. Mucha gente dice que son menos de 10 individuos los que hay ahora. No hay duda de que la causa de mortalidad más importante es la pesca incidental. Por las razones que fueran, si es legal o ilegal la pesca, no importa, esa es la causa de mayor mortalidad. Y están tomando muchas medidas para tratar de eliminar la pesca. Ok. ¿Quién nos garantiza que si quita marina se va a poder recuperar? O sea, la pregunta es, ¿el hábitat actual permitiría la recuperación de la vaquita marina si no hubiera pesca? ¿O cuál es el hábitat idóneo? Aquí hemos tenido muchas discusiones al plantear porque nos dicen que estamos tratando de minimizar el efecto de la pesca. No es así. La respuesta a la gente que nos ha dicho esto es que es justamente esto. Si el hábitat no es favorable, habría que hacer algo para tratar de mejorar las condiciones del hábitat, no sé cómo fuera. Estas dos gráficas presentan la situación ambiental
vinculada con la vaquita. El azul es el flujo del río Colorado, la amarilla es la salinidad. Este gráfico de salinidad y temperatura son lo que llaman termolinogramas, y esto lo que refleja son masas de agua. O sea, hay dos masas de agua muy diferentes a lo largo de esta historia. ¿Sí? Lo que hemos hecho en los últimos 2-3 años es de isótopos en huesos de la vaquita, en huesos y dientes. El isótopo de oxígeno se usa mucho en paleoclimatología porque refleja cambios ambientales. Y el isótopo de carbono está vinculado a la fuente alimenticia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó aquí? Con los huesos, ¿se acuerdan de hace rato los diagramas termolinogramas de dos masas de agua? Son las épocas en que se presenta uno y otro. Los análisis isótopos nos reflejan esas dos épocas. Esta época amarilla es esta masa de agua y esta época azul es esta masa de agua. O sea, es claro que hay una respuesta de la vaquita al ambiente. No, no quiere decir esto que la salinidad o sea, que la salinidad le esté afectando a la vaquita, ¿sí? Ni la temperatura que le esté afectando a la vaquita, son resistencia a la vaquita. O sea, no es una causa directa. Pero lo que esto nos está diciendo es que muy probablemente la alimentación, o sea, efecto directo, cambio de dietas en las especies disponibles para alimentación, ¿sí? Y que se refleja y se está reflejando en el metabolismo de la especie. La parte de la derecha es más o menos lo mismo, pero hecho con dientes. Aquí la ventaja de los dientes es que nos proporciona mucha más información, porque si los dientes tienen 2-3 anillos, a nivel de cada anillo se puede hacer los análisis isótopos. Entonces aquí tenemos carbón, oxígeno, salinidad y el flujo, carbón, etc. La parte interesante, y esto sí lo quiero comentar, es que la simple relación entre los dos isótopos nos refleja diferentes condiciones. Sí, la salinidad con el isótopo de carbono, que tiene que ver con la alimentación, refleja dos épocas, y estas épocas corresponden a eso. O sea, si hay un efecto de cambio del hábitat sobre la vaquita, no sabemos si le esté favoreciendo o no, porque la fuente principal de mortalidad es la vaquita. Lo que tenemos que averiguar es si la condición actual, que correspondería es favorable a la vaquita o no, porque se podría regenerar al menos en parte la condición de las masas de agua que existían en los 80s, aumentando la descarga del río, o sea, abriendo presas. Eso ayudaría aparentemente mucho a la vaquita. Entonces aquí el punto es, no solo es detener la mortalidad debido a la pesca en la vaquita, sino es estudiar el hábitat para tratar de favorecer la recuperación que pudiera haber. Si no, si las condiciones actuales son negativas, así interrumpimos la pesca, no va a pasar nada. ¿Sí? Sí. Y el último ejemplo, el sargazo del Caribe. El sargazo es un evento de escala a mesoescala. Es toda esta región, circular en amarillo, son los efectos del sargazo. Lo podemos ver el efecto en regiones, por regiones, inclusive localmente. Lo que ocurre con el sargazo es un efecto derivado de un efecto ambiental. El NAO entró en anomalía negativa. El NAO controla la intensidad de la corriente de retorno. Esta corriente de retorno del Atlántico Meridional se debilitó y la corriente de giro alrededor ¿cómo se llama? Del mar de los Sargazos se fortalece. Al debilitarse eso se fortalece. Algo que ocurrió a partir de los 80 en el mar de los Sargazos es que la profundidad de la capa de mezcla disminuyó. Esto está documentado. Al disminuir la profundidad de capa de mezcla, es menos volumen, pero aumentar la intensidad del giro, tiene un efecto de embudo que facilita el desprendimiento de algas hacia la región de las Canarias. La región de las Canarias va hacia el sur, hay aumento de temperatura, hay aumento de iluminación, etcétera, favorece las condiciones ambientales al alga y pues empieza a desarrollarse. Facilidad. Atraviesa el Atlántico por la corriente subecuatorial, llega hacia Brasil. En Brasil hay algunos giros en la región de Brasil que se establece ahí, se desarrolla, etcétera, y luego entra por la corriente del Caribe hacia el Golfo de México y llega a México. Ese es el gran diseño, digamos.
Esta gráfica intenta representar la línea azul arriba, es la corriente de retorno del Atlántico Norte, la biomasa de sargazo en el Atlántico y la profundidad de la capa de mezcla en el Atlántico. Vean la sincronía. ¿Sí? Estos histogramas corresponden a biomasa observada por satélite. Aquí nosotros, las líneas, las fluctuaciones son líneas que nosotros creamos a partir de diferentes frecuencias asociadas a estos picos de biomasa. Y esta de abajo, que es igual un espejo de la de arriba, es lo que es biomasa acumulada en una playa del Mar Caribe. Una playa que estuvo colectando y ha estado colectando desde que empezó esto información. Es que nos pusimos a analizar la información, calculamos la acumulación de biomasa a lo largo del año, año con año, en la playa y en las marcas y los datos de satélite. Podemos calcular las tasas de acumulación de biomasa y la composición total de biomasa. Si ponemos en un gráfico como índices las dos informaciones, la local y la del Gran Atlántico, es una línea recta. O sea, es bien clara la correspondencia. Y el efecto del cambio de abundancia Francisco, sí, ¿te quedas 5 minutos, por favor? Sí, en 2 minutos acabo. Y gracias. Y el cambio, si nosotros observamos, el cambio de biomasa que observamos en el Atlántico y Caribe, en la región de Brasil, etcétera, sí, esa señal la vemos 2 meses después en las playas de México. Esto y el seguimiento mes a mes de cada año nos permitió predecir. Y se creó un sistema de alerta en cuanto a la intensidad de las arribazones, ¿sí? Que nos permitió asesorar al gobierno de Quintana Roo. Viene fuerte, más o menos con intensidad, etc. ¿Sí? Y funcionó. ¿Por qué es importante? Quintana Roo aporta el 1.6% del Producto Interno Bruto. La contracción económica de Cancún y Riviera Maya nada más en el 19 fue de 6.4 y 12.6%. Y el efecto calculado de la razón de sargazo en el Producto Interno Bruto Nacional es de 0.05 a 0.08. O sea, no es poco. Vemos porcentajes relativamente bajos, pero no es poco. Es bastante para hacer un solo punto en el país. Ahora, lo que hay que tener claro aquí es que el Producto Interno Bruto representa valores monetarios de bienes y servicios, pero no nos dice nada de desarrollo humano, de bienestar social, ni de la huella ecológica. ¿Sí? No nos dice nada de sostenibilidad social en ese ámbito. Los efectos que tienen estas reducciones en la población en general de Quintana Roo es muy más de lo que uno pudiera suponer. Y creo que esta es la última. Las dos pesquerías más importantes del Caribe, la langosta y el camarón. La langosta, antes y después del Caribe, perdón, antes y después del arribador de sargazo, se redujo en casi 20%. ¿Sí? Y en el caso del camarón, el 60% de los vascos dejó de operar en Quintana Roo. Se fueron al Golfo de México. Y esto evidentemente afecta los empleos directos, indirectos y las cadenas de valor. ¿Sí? Como conclusiones, 3 cosas breves. Estamos en una condición de cambio climático continuo que afecta a los sistemas. No hay que olvidar, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de individuos, poblaciones, ecosistemas, interactúan y se mueven al parejo y no hay estabilidad. Y, por ejemplo, los ecosistemas se están reconfigurando continuamente y las poblaciones están adaptando. Para el aprovechamiento de los recursos, tenemos que seguir una estrategia de sostenibilidad dinámica. O sea, cada año calcular esas biomasas disponibles y decidir cuánto se puede pescar o no para no dañar la tasa de recuperación del recurso y adaptar la estrategia de manejo a esto. Esa es la manejo. Y en el caso de la conservación, tenemos que incursionar en estos asuntos de cambio climático, más que nada para tener conocimiento del hábitat que nos permita tomar medidas de manejo para una recuperación efectiva de las poblaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Fue sumamente interesante todo lo que
nos pudiste platicar. De verdad, creo que enseñó cómo todo lo que pasa debajo del océano es como la víctima silenciosa al cambio climático, ¿no? Como muchas veces no se ve, no se habla, no lo vemos tan todos a Tangible, diario, sí. y escucharlo con datos es algo muy impresionante. Pues sí, sí nos hace darnos cuenta que estamos en problemas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Veo por acá 2. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Mi pregunta sería si hay evidencia de sucesión ecológica relativa a estas especies. Sucesión ecológica, no hay evidencia. Aquí pasa algo interesante. Digo, no mostré, pero hay una gráfica. El cambio de régimen ocurre del 80. De ahí al 2000, tardamos 20 años, los países, en reconocer que había un efecto de cambio climático. ¿Sí? De 2000 para acá es cuando se empiezan a reunir las series de tiempo necesarias, porque el cambio climático es un efecto de largo plazo, cuando mucho mediano plazo. Entonces, lo que sabemos ahorita es que hay reconfiguración continua de los ecosistemas. Pero como el cambio es continuo, no hay especies, digo, se reporta de algunas especies que han desaparecido. Yo tengo mi duda de una separación absoluta en términos de pesca, porque si disminuye mucho la abundancia, simplemente ya no se pesca. Pero de sucesión, creo que todavía nos falta tener información para tener la evidencia tangible. Lamento decirlo, pero probablemente lleguemos a esa etapa porque como estamos en etapa de calentamiento del 1980, ahorita, si fuera el ciclo regular, ahorita ya deberíamos estar empezando a decrecer, pero sigue aumentando la temperatura. Y ese aumento está asociado fuertemente al efecto humano, que ese no sabemos cuándo va a terminar. Si esto sigue creciendo indefinidamente, seguramente en breve, bueno, en breve, pocos años, sí podríamos tener evidencia de algún tipo de sucesión. Muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta y después un comentario también de la doctora Norma. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buen día, tarde. Hola, La buenas pregunta tardes. es, ¿qué tanto ha cambiado la participación de investigación y acciones en cuanto a los cambios políticos, por ejemplo, Semarnat, en los últimos años, en cuestión de sector marino? Mira, lo voy a separar en dos cosas. En cuanto a la pesca, desde el, bueno, lo voy a decir directamente. Desde el sexenio pasado, el inicio del sexenio pasado, el director del Instituto de Pesca logramos convencerlo de esta problemática. Y él se había comprometido a trabajar desde la hora de mi paz en tratar de incorporar la parte ambiental a los diagnósticos pesqueros. No lograron hacerlo. Si ustedes ven la carta pesquera, viene el diagnóstico con los modelos convencionales y abajo viene un texto donde se habla de la parte ambiental de cómo podría afectar, pero no están incorporando la información ambiental a la parte del modelo, que es las cosas que le hemos trabajado. Son conscientes. Actualmente, el IMIPAS reconoce esta problemática, está trabajando en esto. Es decir, conozco varios colegas que están trabajando de sus trincheras ya incorporando a los modelos esto. Se está en esa etapa de evolución. ¿Sí? Yo lo que espero es que esto realmente se convierta parte del diagnóstico que ofrece la carcera pesquera, pero no nada más eso, sino ahí viene la parte de la actividad de Conapesca. Tenemos que convertir esto, menciono INAPES y CONAPESCA porque son las entidades oficiales. Obviamente detrás de esto puede ir el soporte de las universidades, instituciones, centros de investigación. Aun cuando algunos de estos modelos que les presenté se intentara, ocurría el diagnóstico ya demostrando cómo se hizo, viene la parte de implementación. Esa parte de implementación le corresponde a la CONAPESCA. No es fácil implementar un esquema de adaptabilidad continua. Los costos son altos. No sé cómo lo van a hacer, pero se necesita recurso y es exactamente lo que no tiene el IMIPAS ni con la pesca.
O sea, cada vez los recursos financieros son menores, pero algo tiene que hacer. Yo supongo que acomodarse a trabajar con las entidades del sector educativo, ver los esquemas de cómo implementar vigilancia para poder mantener esto de adaptabilidad, etcétera. Por la parte de la conservación, déjenme decirles que el caso más icónico, digamos, la vaquita marina, fue precisamente la Semarnat la que nos pidió hacer estudios sobre el hábitat. Porque si bien están convencidos de que la pesca es crítica, ¿sí? Nadie sabe nada del hábitat. Pues hicimos un diagnóstico de la literatura existente, el año se publicó en diciembre del 23, donde efectivamente hay una parte asociada a la pesca y gobernanza, ligada a la pesca, pero no hay información del hábitat. Y nosotros lo que planteamos, esta información es crucial. Aún ahora hay críticas sobre ese diagnóstico, que fue, no son modelos, es el diagnóstico de literatura. Y hay críticas porque hay gente que dice que no es el hábitat, que es la pesca. Sí, pero los datos nos están evidenciando que sí hay un efecto del cambio de hábitat en el metabolismo de la vaquita. Lo que hay que demostrar es si es favorable o desfavorable en la época actual. ¿Sí? Pero creo que ahorita están dadas las condiciones de las entidades gubernamentales para avanzar en este sentido. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, le paso la palabra a la doctora Norma, quien también hará un comentario. Gracias, Paco, por tu presentación. Yo tengo algunos comentarios que no te van a ser ajenos porque estamos en esto desde el 2015, recuerdo muy bien en Cancún. Creo yo que la parte del impacto del sargazo es la que nos falta integrar en muchos de los estudios de las pesquerías, porque mi pregunta iba a ser, dije, no te dejé terminar, ibas en el Pacífico y dije, ya se me fue del Caribe. Te iba a preguntar si han analizado la relación de la contaminación que está dejando el sargazo tanto en la parte marina como en la parte terrestre y la influencia que puede tener justamente en el hábitat de las especies que hablas, particularmente en el caso, bueno, el camarón dices que ya se fue, ya no hay, en el caso de las tortugas están sufriendo mucho, ¿no? Entonces creo que ahí por ahí tendríamos que trabajar muy estrechamente. ¿Cuál es? Porque nosotros desde el 15 estamos siguiendo y con proyectos del instituto y también trabajando con POP en este tema. Hemos venido siguiendo el tema de la calidad del agua, del sedimento, obviamente inclusive de la modificación de la línea de costa por la llegada intensa del sargazo. Recuerdo muy bien también, y les comento aquí a los que están presentes, que el doctor Arreguín fue el primero que sacó un modelo de análisis de dónde procedía el sargazo y cuáles eran las implicaciones para llegar hacia el Caribe, que básicamente pues sigue siendo casi el mismo que propusiste en esa época. A mí me gustaría plantearte, Paco, que trabajásemos en conjunto en esta famosa organización que tiene ya muy poca y en donde está metido el IMIPAS con Víctor Vidal, que trabajemos en conjunto, porque te parece que trabajamos usted las pesquerías, nosotros la parte ambiental y que nunca se... Esto es más que todo una invitación y un comentario, y para los que están aquí, pues básicamente para decirles que el sargazo ya llegó para quedarse y lo expresaste muy bien en ese cinturón que tenemos ahí, y en todo el impacto de corrientes oceánicas, hablaste de la NAO, etcétera. Es muy interesante y muy importante porque hemos tenido una dislocación de esa oscilación muy importante durante el presente año. Te agradezco mucho tu participación y, perdón, te voy a dejar que contestes, por Sí, no, supuesto. muy rápido. Ahora sí te voy a decir, sí acepto la invitación a colaborar, ya platicaremos con calma. Agrego a esto que hay una iniciativa muy grande de la Asociación de Estados del Caribe para armar un proyecto global de los países del Caribe, incluyendo México, desde luego, sobre el asunto del sargazo. Es una iniciativa que ya está a ese nivel y nosotros hemos estado participando desde la MEXIT, de las Relaciones Exteriores.
Entonces, platicamos con calma porque parece que hay varias iniciativas que hay que conjugarlas, porque se van a multiplicar los efectos del conocimiento que se genere. La otra parte es que hay poca gente que ha estado documentando el efecto in situ de manera continua, en el sentido de que para hacer asociaciones de los cambios, las evaluaciones con esto, necesitan registros continuos en el tiempo. Entonces, es muy importante el monitoreo de varias cosas para poder detectar esto. Lo que sí puedo decir es que así como mostré el caso de la langosta y el camarón, sí, tengo información de 3 o 4 especies de la región del Caribe que muestran esencialmente lo mismo. No sabemos si es simplemente porque hay una interferencia del sargazo con la parte pesquera, física me refiero, o si haya cambios en los ecosistemas que provoquen cambios en su organización, etcétera, que es muy probable, porque esto no es nada más de que lo pongo encima y ya está. Bueno, ya se me fue ahorita lo que iba a decir, pero lo dejo ahí. Sí es importante que intentemos multiplicar, unir bajo colaboración lo que estamos haciendo cada uno para echarlo hacia adelante. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Con esto concluimos la jornada del día, pero mañana sigue habiendo más presentaciones a partir de las 10, me parece otra vez. Entonces, a partir de las 10, aquí serán los siguientes paneles, la clausura y todo. Entonces, los invitamos también a participar. Si no pueden, también acuérdense que hay video, entonces también pueden unirse virtualmente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.